dejar constancia, porque probablemente en esas retransmisiones que hago de Copa Muy seguidas. las escucha. Yo tengo la sensación de que quitan la voz o está bajo y no lo escuchan, en los bares, Mm. por supuesto. Porque además me ha tocado hacer partidos de gente que conozco mucha y muy poca gente me ha dicho, oye, te estoy yendo, pero he podido meter hoy, abro comillas, en una frase con sentido, concatena, que lo Acción. sepáis. Muy bien. O concatena solo. Como algo así, el juego se concatena con Con catena. cadena. Muy Y bien. Madre además, mía, dime No, no. minuto y segundo, por favor, Sí, sí, hay para que la limitar. libreta de los sonidos de la semana ya del está, lunes. en la segunda parte, bueno, no sé si prórroga, pero ya es que de verdad era tal el cansancio que iba acumulando y bueno, pues eso. No, Acabas de llegar tengo del que Alcoraz, decir, por cierto, ¿no? exacto, O exacto. de los pajaritos, ¿no? ¿Qué has hecho hoy? No, has hecho el Estás Huesca malo. Osasuna, ¿no? Estás La Salud, Huesca La Salud. pues que Osasuna, que también me he comido una prórrogaza. Claro, la Hombre, gente porque a los comentaristas, no sé si a vosotros, yo creo que os pasará menos en el programa, pero a los que estamos ahí en tres cantos en una cabina, sí. joder, es que cuando hay una prórroga de Copa es un drama Mm, y estamos deseando de verdad que no, ya no nos importa que marque cualquiera, o sea, por favor. ya. Y entonces ahí se dan cosas dantescas como que celebras goles absurdos de equipos absurdos simplemente para que no haya prórroga. Para irte a casa, claro. Claro. Borja, Ya no ¿tú te digo te ves penalti. identificado en esto o no? A ver, me veo identificado, lo que pasa es que yo no tengo prórrogas, pero sí es verdad que muchas horas en una cabina, nosotros cuando hacemos la primera federación, por ejemplo, lo vivimos ahora que hay en esta categoría el fútbol video support, el mítico Ah, fútbol sí. video support, Hombre, que claro, Oye, es una funcionalidad parecida al VAR que no es igual y se tarda mucho en la revisión a veces porque no hay imágenes muy claras y entonces el árbitro pide diferentes ángulos y hay añadidos de 10 minutos, 11 minutos, vamos, que Madre mía. puedes jugarte casi una prórroga. Es una barbaridad y es verdad que en una cabina entiendo perfectamente a Carlos que ya llegas un momento en el que estás con el compañero diciendo esto tendrá algún momento un fin. oye, ese experimento no está saliendo muy bien, ¿no? Yo tengo que decir una cosa, a mí me gusta la idea, o sea, para poner un poco en contexto rápidamente, la idea es que tú tienes dos challenges por partido y tú los puedes pedir para cuando el árbitro consideras que se ha equivocado, revise la jugada, ¿vale? Quitando los goles que se revisan siempre de oficio. Los goles los mira el cuarto árbitro y confirma o no si es gol válido o no. Sí. Entonces, si tú aciertas y el árbitro se ha equivocado y el árbitro lo corrige, mantienes esa tarjeta, mantienes el challenge y lo puedes volver a pedir. Si, por ejemplo, pides un penalti y tu jugador se ha tirado, lo pierdes y solo te queda una Ya, revisión. sí. Digamos que la idea a mí me gusta mucho, pero es verdad que no siempre se puede ejecutar perfectamente. No es lo mismo la toma de cámara y los tiros que puede haber en el claro. Heliodoro Rodríguez López que, por ejemplo, Ya. mismamente en el campo donde se ha jugado hoy, en el Prado, en Talavera. Entonces es diferente, pero a mí sí me gusta la herramienta, simplemente hay que ir puliendo un poco ciertas cosas. No, es un poco la lectura del bar, ¿no? Buena idea y ejecución que no satisface a nadie, quizá. Bueno, yo creo que se quejan mucho, sobre todo se quejan de que normalmente el árbitro no cambia de opinión. Y yo lo entiendo perfectamente porque a veces la imagen no es la que tenemos en Claro, el VAR, que es Ya. muy, muy nítida y se ve claramente si hay un Mm. contacto o no lo hay. Y Entonces, no hay normalmente el árbitro ante la duda mantiene lo que ha dicho en campo. ya. Y claro, no hay, habrá una cámara, ¿no? ¿O cuántas cámaras hay en los No, hay partidos? varias, hay varias Hay cámaras, varias. hay Ah, varias cámaras. Entonces vale, hay diferentes ángulos, hacen zoom. Sí, vale, sí, vale, la vale. idea ya te digo, está bastante bien. Lo único que Ya, falta Mm, perfeccionarla, sobre todo porque hay claro, situaciones que por logística el tiro de cámara es más complejo. claro, y que no hay claro. monigotes, además, Patch. Que No, no hay. eso Yo así. lo que tengo que decirte, Miguel, ese comentario, por ejemplo, me parece un comentario deleznable. De hecho, todo este programa me está pareciendo deleznable. Deleznable, sí, sí. Borja Aranda como invitado me parece un invitado deleznable Deleznable y también. así consecutivamente. Pero, ¿por qué José Bono podía decir Claro, deleznable y a Isaac Fouto, en cambio, la gente se lo afea? sí. Porque yo creo que es Me parece que deleznable eso. a mí me parece totalmente deleznable, tío. Y son los prejuicios que tenemos contra Fouto, Eso que es un es. mago de la adicción. Sí. Bueno, que de la comunicación también. También, sí. Bueno, que acaba de decir Borja, hoy es el saber y empatar más fresco en 5 temporadas porque lo estamos grabando la noche anterior de la emisión.
cosa que no Correcto. había sucedido nunca. Nunca jamás, no, primera No, vez. no. Es un hito histórico, Borja, lo de hoy. O sea, Más presión, ¿no? Más presión. Sí, de bueno, una nuestra presión boca a los oídos insoportable. de los Sí. oyentes. Viene Carleto de hacer el partido en el Alcoraz. Borja, acabas de hacer también la jornada de Copa en Radio Marca, ¿no? Entera, sí, entera. Entera. Desde las 6 de la tarde hasta el último partido, sí. Y en cambio Patch, que es el otro, porque ya sabéis que a mí no me llaman de ningún sitio para comentar nada, ni falta que hace tampoco. A Patch hoy no le Hombre, hemos tenido es que en yo, gol. hombre, es que creo que hubiera sido récord del mundo hacer el minuto al minuto del Madrid-Talavera, que se puede ver en abierto en la, en la 1. Yo lo habría visto, Tú hubieras conectado, ¿no? sí. Ya, sí. Porque tú eres mi amigo, Patch. Yo, de hecho, Hombre, tengo los canales de fútbol de Movistar y siempre veo. sí, siempre ves. Prefiero ver el minuto a Claro. minuto en gol cuando estás tú. Dime algún partido que haya hecho yo con alguno. Dime alguno, algún compañero El con el que haya último, hecho yo. bueno, como has hecho con Julio Pulido, por ejemplo, Sí, pero partidos, ya ¿no? con Pulido hace ya tiempo que no, ¿eh? Bueno, yo he dicho. Conmigo no ha coincidido, ¿eh? Yo Patch es no que ha coincidido conmigo en el minuto a Con minuto. he Borja no empezado por el coincidió. primero que hiciste, Patch. Si quieres te digo el más reciente, pero No. Era broma, era con broma. Juvenal, Yogo has hecho, Con ¿no? Juvenales, yo hacemos, es que somos una pareja excelente. Con Nacho Palencia, Sí, sí. has hecho muchos. Pero el último que hice con Esteban Con Guardaballas. Esteban Suárez. Muy, Hombre, grande. muy simpático. ¿Sí? ¿Te cae bien? ¿En serio? Lo digo de verdad, a mí me cae muy Sí, bien. sí. O Vale, sea, vale, ¿no? quiero decir, cada uno tendrá sus experiencias. Yo, Perfecto. comentando con él, me lo pasé estupendamente. Sí. Oye, ¿y algo tendrás que decir de la increíble racha de Rodrigo Goes? Sí. Bien es cierto que rota en Talavera hoy, pero 2 partidos consecutivos marcando, ¿eh? No, es que está en un estado de gracia, o sea, impresionante. Sí. Yo el otro día, cuando se le acercó Guardiola a comprarle la oreja y decirle qué bueno eres, mira, se lo empaquetáis allí, tío. Allí mismo. Empaquetado, pero, o sea, yo soy florentino, bajo al estadio y digo, Rodrigo, ni te cambies, te vas con los... Suéltelo tocar. Súbete te sube el auto, ¿ves esto azul es claro esto? Te sube el autobús azul claro y a tomar por Sería saco. un Ertel inverso, ¿no? O sea, lo Exacto, dejas en el aeropuerto, pero para que exacto. se vaya ya con el equipo nuevo. Ahí está. Es Ya, que hay ya. que colocarlo como sea, tío, como sea. Sí. Y por cierto, no pudo romper el récord de Marañón de minutos. Eh, no pudo. Vaya. Sí. O sea, Lo, seguimos lo vendes, estando lo vendes ahí como como... algo bueno, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. No pudo batir el récord de Marañón. De minutos, el De delantero con inutilidad, más de inutilidad, minutos, sí, con no. más minutos sin marcar gol en el Real Madrid. Hostia, no todo el mundo puede decir Sí, eso. eso es verdad. No, es desde luego porque para eso hay que jugar muchos partidos en el Real Madrid. Eso es. Eso está claro. ¿Qué ganas tengo, Carleto, de que presentemos el libro en Barcelona para poder estar con tu padre otro ratito y comentarle este asunto? Si es que alguien se atreve a A insinuarlo, claro. ofrecérnoslo. A mí la gente me para por la calle y me dice, ¿cuándo vais a presentar aquí? Sí, ¿verdad? Sí, se ¿Queréis acojonan. decir algo de la presentación en Madrid, que es el primer programa que grabamos después de presentar Que el libro? vamos, no Bueno, lo he visto, pero por lo que se ve, la retransmisión estuvo a la altura, ¿no? El De tiro eso, de ¿no? cámara espectacular cortándole la cabeza a Iñaki Cano, cosa que es, mucha gente agradecerá, también te Agradeció, digo. sí. es un tiro, es tiro exacto, de tiro de que está, lo tiro. O Lo sea, Lanzado, tiro, sí. tiro ahí claro, la cámara tiro del verbo tirar. y bueno, el audio, pues audio Ahora, los ambiente. 2000 que os dije lo vamos a clavar. Sí. Carleto dijo, Si había aún alguna así, duda, 2000 tíos van a ver eso. Qué depresión, tío, que eso tiene el doble de audiencia que Epiflag, tío. A mí es que me da un bajón cuando pienso estas cosas, tío. Bueno, bueno, pero date tiempo. claro, ya está Daros muy tiempo, bien, vale. Patch. Epi Flag, Daros por tiempo. cierto, que los lunes sin falta me lo trago, pero vamos, Lunes a las 7, ¿no? Estás ahí pendiente, ¿no? estoy con F5 y es verdad que muchas veces habláis de jugadores que desconozco absolutamente, pero vamos, me escucho el Joder. programa entero y solo por el momento de que llegue la canción del final. La canción te está interesando, ¿no? Contraprogramáis, los lunes no está en Radio Marca eso que conectan con Colgados del Iturriaga y aro. tal. Colgados del aro, ¿no? ¿No lo meten en Radio Marca a esa hora? Patch, estás ¿Estás contraprogramando colgados del aro. contraprogramando?
honestamente, no tenía ni puta idea, porque, o sea, Colgados del Aro no me puede interesar menos. Pero Claro. no es de ahora que sea Ah, mi competencia ni leches, no me Estás puede interesar buscando, menos. no, estás pero que buscando un pique como de la Morena con García en su día, para que ellos te respondan y te hagan famoso. Estoy apañado. Esto está peor de lo que yo pensaba todavía. Bueno, que el cierre musical de Epic Flag ¿Te está es gustando? extraordinario, me parece una genialidad. Y la gente tiene que escuchar el podcast entero solo para llegar a esa canción del final. Reconozco que me hacía mucha gracia al principio y ya me está dejando de hacer, porque es mucha presión. Pues el tema de esta semana, Country, me ha gustado mucho, la verdad. El tema country te ha gustado. Me ha gustado mucho. Blame It on Peñarroya. Blemington Peñarroya, sí, Me ha sí, un gustado temazo. mucho. Un temazo. Y nada, de la presentación en Madrid, simplemente queremos dar las gracias a todo el mundo que se acercó, que bueno, Ah, que gente majísima, majísima. vendimos muchísimos libros, cosa que no Cosa que sabemos agradecemos. si va a poder ser en estas Navidades por temas de los stocks y esto de los distribuidores. Es Pero la bueno, hostia eso, ¿eh? que lo está comprando mucha gente, está gustando los que lo han leído ya. Y ese día firmamos un montón de libros y la gente, como siempre, muy cariñosa. Así que muchas gracias a todos. Ahí, Sí, sí. ese. La guía poco práctica del fútbol español. El libro de estas Navidades. claro, es un Aunque Qué mejor bueno, regalo de Reyes, qué mejor Ahí regalo está. de día pues, 24. Eso es pues lo que hay que pedir. el libro de Jesús Absolutamente. Álvarez, si acaso, y este. O sea, son los dos El libros de Jesús deportivos Álvarez, uff, ojo, de estas Navidades, sí, sí. Es que vengo muy caliente con lo de Jesús Álvarez. ¿Por Pero el qué? libro de Jesús Álvarez no tiene ni un pase, en plan, eso que yo creo que hemos hecho todos, de ir un rato a la casa del libro, a A una ojear. librería y echarle un vistazo, mirar. No tiene índice onomástico. Si tuviera índice onomástico, ¿no? Que Ganaría mucho, sí. echas un vistazo y. El Pero, teaser, ¿no? El teaser del libro. El teaser. correcto. El teaser. ¿Pero qué te pasa con Jesús Álvarez? Pues que la entrevista en COPE, igual lo pongo en Radio Marca la semana que viene. Él dice que le quitaron de Televisión Española por un tema de edadismo. Y es que, Y no de malicismo. no, no, es que luego explica el tema y es que resulta que cumplió los 65 años y tenía ya más de 37 cotizados, entonces había una norma que decía que se tenía que jubilar, claro. Y Por lo que dicen, sea. y bueno, Claro, como si ese cargo fuera suyo vitalicio, lo de hombre, estar ahí claro. en la tele. Hombre, Es que es claro. una cosa. Pero tú, ¿cuántas noticias has dado para No, criticarle? no, ni Claro, guardias ¿Cuántas tampoco. guardias, cuántas claro. Es que me guardias en Torre descojono, España vamos. has hecho? Escucha, como miremos las noticias que ha dado Jesús Álvarez Es lo que te iba a decir. Las en su mismas guardias y carrera. noticias que Jesús Álvarez, seguramente. Sí, sí. Oye, él ha leído muchas, eso Sí, sí, sí. claro, claro, Él ha claro. leído muchas, pero en fin, no, tampoco quiero hacerle, pero me ha sentado mal porque parece que hay gente que se cree que es que ellos tienen que estar ahí por decreto toda la vida hasta que ellos quieran y le van cerrando el paso pues a un montón de periodistas que pueden estar ahí. Claro, como van heredando muchos los puestos de sus padres, pues se creen que es que Claro. les corresponde y no es así, no es así. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos Venga. al tema del programa de hoy, que luego hay gente que dice que se largan demasiado los prolegómenos. Sí. Ya sabéis que yo estoy en Bueno, absoluto esa gente se desacuerdo con puede ir a eso. escuchar cualquier otra cosa. Claro, o sea, hoy, por ejemplo, tema, los mejores cedidos. Oh, por favor. Está muy bien el tema, pero Temazo. alguien se Temazo, ¿eh? descarga saber y empatar para... Ay, quiero saber más de jugadores cedidos. Es Claro. una Hombre, cosa que pero no para mi saben lo que vida es vamos a fundamental. contar. Pues no. ¿Qué más da el tema central? Es una excusa que ponemos aquí para estar hablando horita y media. En Sí. nuestro Pero caso, di pero este Carleto. tema, luego que es que luego hay temas que YouTube coloca mejor que otros. Si es que no Estoy controlamos eso. convencido. Y la A, miniatura. a ver si Sí, Patch La miniatura. ahora con sí. Epiflag, Patch yo creo que nos va a hacer un poquito de laboratorio de ideas. Sí. Yo creo que podemos pasar de ganar 105 a 107, por ejemplo. Sí, sí, más o menos. Bueno, pues es una excusa, digo, para hablar hora y media. En el caso de hoy con Borja Aranda. Patch, cuéntanos con quién ha empatado este señor para venir hoy aquí a divertirse a saber empatar. Bueno, pues Borja es un amigo mío de Twitter. O sea, Sí. este es el concepto que hay. Ahí es Bueno, donde nos ya hemos, viene avalado, con eso ya viene claro, avalado. nos hemos conocido interactuando ahí, que luego dicen que la red social esta es una basura. Será para vosotros. Yo he sido muy feliz, he conocido gente muy interesante. Sí. Uno de ellos es Borja. Suscribo y es el caso de más de vosotros tres. Vosotros tres os he Claro, claro. conocido gracias a las redes.
A mí me parece, vamos, y Borja, que es uno de mis últimos descubrimientos en esta red, pues, hostia, nos conocimos de una manera bastante surrealista. Fue un día los dos pinchados para entrar en el programa de Miguel Ángel Román en Sí, Twitch, sí, señor. y estábamos los dos, claro, no podíamos hablar, y no nos habíamos visto nunca, era la primera vez que nos veíamos, y entonces fue como, ¿sabes? Todo como la traductora de Rosalén, de las canciones, ¿no? Todo un poco así, todo muy emocionante y tal. Y nada, pues Borja comenta los partidos que a mí me gustaría comentar, la verdad. O sea, Borja es lo que a mí me gustaría ser, que es el comentarista esta de la primera versus no sé cuantitos, que esto me parece optimísimo. Y luego, Borja me encanta cómo analiza las cosas. O sea, tiene una versión súper fría y súper guay, muy desapasionada, muy desde el fútbol puro. Y hostia, me parece que ese perfil cada vez es más escaso en el mundo de la radio. Mm. Así que soy fan y follower. Sí, a mí, Qué yo conocí, presentación. conocí a Borja hace poco en persona, en el famoso En el Opta. Opta Quiz, que Sí, también, que señor. también te lo pasaste, Patch. eh, Y luego nos vimos hace poco también en la cena de Navidad de Radio Marca, o sea, nos hemos visto dos veces y las dos muy recientemente. Y no recuerdo ahora quién fue, que me lo comparó con Alberto López Frau. bien, Me comparan mucho con Alberto. Sí, no pero es está mal que tú tirada. ahora, por lo que has dicho, Patch, es ese perfil también de No está mal tirada. No está mal un tío tirada, sí. muy de fútbol, muy sano Sí, y pues eso, que da gusto escuchar, ¿no? correcto. Oye, Bueno, yo pues con Borja aprendo, tío. O sea, básicamente me cuenta cosas que me descubren movidas. Por ejemplo, un ejemplo contrario que me pasó ayer en el básquet. Sandra Higueravide, mis queridos amigos. Internacional de 3x3, ahora comenta en Movistar Plus y nunca la había escuchado comentar y comentó, tuve la mala suerte de que comentó al Madrid. Madre mía, tío. O sea, qué capacidad para no decir absolutamente nada interesante. Es Sí, muy difícil en un partido de baloncesto no decir nada interesante. ya. Lo consiguió. Espectacular. Bueno, pues Borja es exactamente todo lo contrario. Mm. bueno, yo creo que tengo la suerte de que toqué muchos palos antes de caer un poco en el mundo del comentarista. Y me ayudó a ver la vida con otra perspectiva, porque yo era entrenador a nivel regional, es decir, pateándome los campos de barro, y eso me ayudó un poco a tener una visión más global de lo que es el fútbol en sí, y yo me dedicaba a nivel profesional a otras vías. Yo he vendido libros por las casas, he estado de gasolinero, he estado de dependiente de un gran almacén, de gasolinero, es decir, de muchos aspectos. Y fue una casualidad la que un día me llamaron para comentar un partido en Radio Marca, típica Semana Santa, faltaba gente, le habían hablado de mí un tercero que me conocía, vine, les gustó y me empezaron a llamar así puntualmente y poco a poco pues empecé a tener la suerte de que contaran conmigo. Y la verdad que yo disfrutando muchísimo, porque yo ya a mi edad no me veía analizando nada ni comentando nada del mundo del periodismo y compartir y conocer a muchos profesionales y, por ejemplo, compartir un rato hoy con vosotros de ver en casa en YouTube, ¿no? Los vídeos y de verdad, muy orgulloso, muy feliz y sobre todo sí que es verdad que intento, a pesar de ser hincha de un club, intento siempre hacerlo desde el punto de vista de un técnico. Es decir, ¿qué está pasando en el partido si yo como técnico tuviera la capacidad de rebobinar y verlo en diferido y tomar decisiones? ¿Qué haría? Que es la virtud que tiene el comentarista, ¿no? El poder elegir el Total. momento para decir qué podías haber hecho y sin tener ningún tipo de consecuencia. Mm. Así es. Pues eso nos gusta y vamos a echar un ratito bueno hoy, hablando de un tema además que has elegido tú, ya lo he dicho, los Sí, mejores cedidos. Nunca nos había dado, Patch, por Es pensar en buen, esto de es los buen. Yo cedidos, ¿eh? cuando me lo propuso dije, está bien tirada, tío. Esta no la hemos Sí. tocado y está muy bien. Jugadores que pasan por un club, pues normalmente un año, ¿no? Una cesión un poco más larga y que dejan huella y que a veces para esos jugadores, pues supone el estar cedido, supone una oportunidad o incluso una liberación de salir de un club en el que no están a gusto o no están jugando y se les abre un nuevo panorama. Así que nada, ese es el tema de hoy. Pedimos a la gente que se suscriba al canal, como siempre, de que estamos ya, Carleto, muy cerquita de los 7.000 suscriptores. Hay que Joder. darle un empujoncito. Incluso ¿Da que placa a YouTube a los 7.000 suscriptores o todavía Sí, no? da 2 placas. Dos Como, placas. como, placa y como el, placa, como el Joya, es placa, placa. Claro, claro. placa, placa.
Bueno, pues eso, si alguien quiere que nos den esas dos placas, que por favor que se suscriba y que le dé like al vídeo, que es importante para que Epiflag no nos supere en Y views. la Claro, claro. gratificación esa que se puede también, hay que recordarlo. Ah, sí, Super Thanks. Joder, el A ver si hago Aguilán, algún chiste yo hoy para que nos den 2 euritos, que el de Tomás Riñones funcionó muy bien. Funcionó como hombre, un yo creo tiro, como un que tiro. con catena, Cuidado. hostia, Ya, Sí. pero no muy lo puedes duro tiene que reciclar tener el de... corazón y en estas fechas además, ¿no? Para Sí, no dejar ahí algo. sí. Siente un pobre a su mesa. Pues eso, háganos un Super Thanks a los de saber y empatar. Eso sí que es una línea de negocio. Alquilarnos para ir a fiestas de los demás. O sea, ¿sabes? ¿Sí? Oye, Pacheco, ¿Cómo cena sería? de Nochebuena, tal. Y entonces, ¿sabes? Te haces ahí Ah, un... ¿pero los ¿No? tres o uno? No, 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 que Bueno, la pues gente... según lo que paguen, claro. Claro, yo tengo un caché distinto al vuestro, evidentemente. Sí, sí. Evidentemente. Oye, mañana tenemos, por cierto, Y no cobras lo mismo con gafas que sin gafas. Hombre, por mañana favor. tenemos grabación con otro podcast que hay por ahí. Se lo Bien. recuerdo. Gira promocional tiene estas cosas. Hay que Bueno, hacer pues está entre las esfuerzos. 10 cosas que menos me apetecen en general. Pues yo concateno un partido de copa, Sí, la copa de la empresa y esa cosa que no te apetece nada, Patch. O sea, esas tres cosas seguidas, fíjate. Pues la mejor, mañana la mejor va a ser la tercera, ¿eh? O sea puede que, ser bonita. fíjate. Madre mía. Bueno, pues venga, vamos a empezar, Borja. Cuéntanos, Sí. por favor, ¿cuál es tu Borja, primer el pobre está cedido? flipando, de las chorradas que estamos. Yo estoy disfrutando. Estoy No, no, disfrutando. sí. Y estoy esperando que hablemos del español, que no hemos hablado nada. Eso, Hombre, eso. Llevamos ahí un Sí, rato él, ya. vamos, no te él sabe a lo preocupes, que viene. Él no sabe a te lo que viene. preocupes. Voy a contar esto rápidamente, ¿eh? No quiero torpedear el programa, pero tengo Vale. un amigo íntimo que se llama Roberto que es muy del español. Y entonces, tú ya sabes, el típico deje de comentarista, que en la primera federación versus e-learning, esa maravillosa competición que le gusta a Patch, Sí. pues cuando estamos comentando, pues buscas muchas veces algunos perfiles de jugadores que a lo mejor no has visto tanto, ¿no? Y siempre te llama la atención cuando es un chico que viene de alguna gran cantera, ¿no? De Sí. las más conocidas, ¿no? Athletic Club de Bilbao, Real Madrid, de Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues gracias a este amigo estoy obsesionado con que ha jugado en la cantera del Español. Y ahora me sale el deje en directo muchas veces de, como si fuera algo absolutamente necesario de decir, me encuentro un chico que estuvo un año en el Español B y digo, este chico jugó en el Español, me sale ya. Entonces me ha Claro, metido Muy también un bien, poco el germen españolista, sí, sí, sí. muy totalmente. Es un bien. sello de calidad, ¿Cómo sin son los duda. pericos? ¿Cómo son Gran los cantera. pericos? La Gran 21, cantera. lo más grande. Sí, Gran sí, sí. cantera. Bueno, pues sí, hablar de cedidos, ¿no? Para decir el primer nombre, entiendo. Sí, Sí, He dejado uno fuera que yo creo que era uno de los grandes cedidos que no lo voy a decir por si vosotros lo habéis apuntado, pero vale. yo por una cuestión de afinidad personal decidí no hablar de él. Ujú. Entonces ya luego Ah, lo vale. destapamos si no lo muy bien. decís. Vale. Vale. Pero yo para mí, no porque sea, si fue muy importante, a lo mejor un cedido histórico, pero por el impacto que tuvo y por dónde venía el equipo, me quedo con Tiago, el mediocentro del Atlético de Madrid, Tiago Cardoso, el Hombre, portugués. En una época donde el Atlético de Madrid, después de un descenso, su manija la llevaron futbolistas como, con todos mis respetos, el lejano de un Atlético de Madrid Champions, los Chomin Nagore, los Gonzalo Colsa, Madre mía. los Nagore. Peter Luxan, No, es no, decir, no. futbolistas, Albertini pasadísimo de vuelta después de ya una etapa muy larga en el fútbol italiano. El metrónomo. Y el metrónomo que, bueno, metió un gol en el Bernabéu importantísimo para el Atlético de Madrid, aquella falta, ¿no? Mítica. Pero yo, claro, de repente aparece un chico portugués que venía rebotado de una mala etapa en Juventus, donde se tenía muy poca expectativa. Y claro, un Atlético de Madrid que era el equipo de Quique Sánchez Flores, os acordaréis, hiper mega partido con Simao, Reyes, Kun, Forlán, tenían que jugar todos los delanteros. Entonces el Mm. mediocentro era Raúl García, el mediocentro que tenía que sostener Sí. ese enjambre de futbolistas, de pivote, el pobre hombre. Y de repente apareció un mediocentro que cogía la pelota y antes de recibir levantaba la cabeza, miraba a izquierda y derecha y tomaba buenas decisiones. Entonces, claro, eso era muy curioso en un Atlético de Madrid de las últimas temporadas. Y ese futbolista empezó a dejar detalles de calidad y empezó a hacer que el equipo estuviera más compensado, no tanto, pero sí más compensado. Y la gracia fue que llega cedido en un mercado de invierno, el Atlético de Madrid consigue otra cesión más el siguiente año hasta que consigue quedar libre y al final lo ficha gratis. Pero esas cesiones
fueron el germen de ese Atlético de Madrid que luego recogería Diego Pablo Simeone con Thiago siendo un futbolista estructural para el Atleti. Pero claro, lo dicho, de pasar de lo que pasó el Atleti a Thiago, cambió el centro del campo. Para mí, yo no vi a Schuster, por ejemplo, que mucha gente del Atleti me lo dice, etcétera, pero de los que yo viví de fútbol, el mejor Mm, mediocentro en cuanto a completo que yo he visto en el Atlético de Madrid. mm. Que Raúl García, el hombre, pues, claro, Sufrió. sufrió mucho y de hecho era un jugador que la afición no lo quería ni ver en su primera etapa en el Atleti. Le metían con Maniche, ¿os acordáis de Maniche? Le metían con Hombre, Raúl Sí, sí, García, sí, por sí, Raúl sí. favor. García y Mito Maniche, para mí un mito Sí. absoluto. Y Que le eran los dijo a dos que Aguirre, tenían que tú que has tener. ganado, ¿no? Tú que has Bueno, entre ganado. otras muchas lindezas, ¿no? Entre otras muchas lindezas. Maniche era ese típico compañero que tenías en la regional, que sabías que era buenísimo y que iba sobradísimo, que había jugado en categorías muy altas, pero que no sabías qué tal día iba a tener el fin de semana porque no sabías cómo le Sí. había ido a él el fin de semana en general. Era un poco Ya, así. ya, Sí, ya. sí, sí. Y que a lo mejor también le sobraba un kilito también de vez en Por cuando, No, eso esas vivía cosas. bien, ya venía de categorías muy altas, ¿no? Eso os habrá pasado, Sí, ¿no? sí, sí. Jugando en regional, el Ya. típico chulo venía sí, muy sí. pasado de forma, pero una técnica exquisita, ¿no? Veías que yo juego en tercera división, ya, chato, pero esto es otra película. Sí, 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 sí. sí. Oye, Patch, ahora oyendo a Borja, ¿tú eres de los que piensa que al Real Madrid le hace falta ese perfil del jugador que recibe el balón, que Pero piensa qué hombre, hacer con él, todo eso? a mí me flipa que, no, que en el Madrid no se piense que eso era imprescindible. O sea, me Bueno, es que es, flipa. es que es lo que se me estaba viniendo a la cabeza ahora mismo, ¿no? Yo es que me flipa, tío. Zubimendi no nos gusta por lo que sea. Bueno, tampoco yo soy el presidente del club de fans de Zubimendi, os tengo que Sí, decir. ¿no? Pero si no es Zubimendi, traerme otro que sea mejor. Y otro, si no sí. hay otro mejor, Zubimendi, ¿no? O sea, es que Claro. no sé, o sea, Sí, no sí. entiendo, ¿no? Esta parte no la entiendo y está el equipo descojonado principalmente por eso. ¿Has visto el partido de Talavera, por cierto? No, 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 ¿No lo has ese tiro de visto? cámara es abusivo para mi intelecto, no lo puedo, no, no. Igual es el mismo que puso la cámara en nuestra presentación. Ah, es Puede que sea posible. el mismo. Problemas Eh, logísticos. Sí, 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 sí. sí. Mm. Vale, vale, pues nada. Sigue tú si quieres, Patch. ¿Cuál es tu primer cedido? Bueno, yo, a ver, no sé, creo que no es el triunfo, pero sí que cuando le cedieron dije, espérate que aquí sí, ¿eh? Joao Félix en el Barça, amigos, a mí, yo dije, espérate que aquí Madre mía. sí, sí, os lo digo, vamos, y yo creo que los tres primeros Bueno, partidos igual, parecía, claro, eso, tres Parecía. partidos, sí, sí. claro, no, no, pero me pareció, ostras, qué operación tan buena. Gaseosa. O sea, vale, correcto, pero yo pensé, joder, el puto Laporta, qué operación tan buena, tío. Nos han vuelto a tangar, tío. Se lleva este gratis, tío. Hace la cosa esta del fair play, hace tigri, Sí. tiqui, un poco Que cobraba el trigueñismo. salario mínimo interprofesional, Claro, Joao Félix, en el Barça. pagaba Joao Félix por jugar, pagaba él por jugar en el Barça, o sea, Era todas una estas movidas, palanca. ¿no? Claro, tío, hostia, me pareció que era un gol, tío, pero antológico. Y más allá de todo eso, quitando el tema financiero, o sea, era un jugador que me encantaba para el Barça, tío. Ya. O sea, me parecía de... Sí, y el hecho de que no pudiera en el Barça tampoco, yo creo que ahí ya fue la definitiva de este tío es que es tonto. Este hombre tiene todas las cualidades posibles en un Ujú. futbolista aquí no hay... O sea, le faltan un par de jugadores. Sí. No le va porque... Bueno, y luego hemos visto todo lo que ha pasado después, ¿no? Pero en ese momento, yo como madridista acérrimo, Joao Félix Barça dije, espérate que me cago en la leche, tío, que esto nos va a joder la vida. Mm. Luego no pasó, ¿eh? Yo hablo siempre desde la teoría, como bien sabéis. Sí, yo leí algún tuit demasiado optimista después del debut de Joao con el Barça, en ese sentido, ¿no? Parecía que una jugada maestra, que tal, y luego, pues bueno, se vio que hay que esperar a consolidar un poquito para poder dar por hechas ciertas cosas, ¿no? Y qué pena, ¿eh? Y qué pena. Yo ¿A fui que de sí? yo fui del club de engañados por Joao Félix, porque Hombre, yo claro. a mí me encantaba y aquel debut también con el Atlético de Madrid fue impresionante y el año que Sí, gana la Liga el Atleti, él hace Sí, 3 sí. meses iniciales de competición, que es una mm, barbaridad, ¿eh? Mm. sí. Yo le pongo a Pablo López mucho, Borja, en marcador cada vez que he podido, un corte suyo diciendo que Joao Félix era el mejor fichaje de la historia del Atlético de Madrid. Escucha, yo tengo tweets no de ese nivel del mejor fichaje de la historia, Pero pero casi. pero sí hablando de que el Atleti hacía un Mm, fichaje de un futbolista con potencial top Europa. Y lo creo, ¿eh? Lo creo Y que el yo chico también, sí, hombre, no, sí. ha decidido no serlo. mm.
Bueno, como se lo toma bien López, pues yo se lo pongo y no pasa nada. Y para adelante, ¿no? No pasa nada. Eh, Vamos con nuestro menino de oro, era Joao Félix, ¿no? Menino, Que es el Carleto. menino de oro, sí, señor. Gracias. Eh, ¿Cuál es mira, tu primer cedido? y de verdad que esto no es, que esto es improvisado total. A ver, Eh, Tengo tres preparados y tenía preparado hablar del Pipiolo Losada cedido al Real Club Deportivo Español por el Real de Madrid. Sí, Con 19 añitos, hizo una temporada estupenda, metió 8 goles en Liga, 4 goles en UEFA y Copa del Rey, estupendo. Pero de verdad que me he dado cuenta que es que ya he contado 1000 batallas de eso, pero es que tengo que seguir indagando en mi propia persona, porque yo existo por una cesión. Entonces, es que no puedo hablar, no ya. puedo dejar de seguir hablando de esto. O sea, es un tema que lo siento mucho, pero es que esto es como Woody Allen haciendo cine, ¿no? Yo intento emular a los genios, ¿no? O sea, saco aquí todo lo que llevo dentro. Sois un poco, psicológicamente me dais réplica, sois como ir al psicólogo, ¿no? Sí. Entonces, es que es absurdo que no hable y siga contando cosas. Espero que alguna no la haya contado antes de, Eso de- ya va a de ser las más complicado, sesiones, pero de las sesiones de mi padre. O sea, porque eso, por si no lo sabe alguno que pase por aquí, mi padre va cedido al Sporting y ahí conoce a mi madre y de esa pues se casan y luego nazco yo. Así que obviamente es importantísimo en mi vida el concepto cesión, el mm, concepto cedido. claro. Así que tengo que recordarlo aquí. Y quiero solo contar una cosa que no sé si os la contó mi padre en esa gran comida que tuvimos, pero es que la primera cesión de mi padre con el Madrid fue a un teniente, Vale. Tiñent, Contingente. es un teniente, a un teniente, que estaba en segunda división y que pues Santiago Bernabéu tenía muy buena relación porque él estaba muy cerquita en Santa Pola, ¿no? Tenía muy buena relación tanto con el Alcoyano como con el Onteniente. Y mi padre llegó allí en tren, creo que llegó una vez, le fueron a buscar y llegó, y que me perdone la gente de Onteniente, que son majísimos de Ontinyent, que yo luego he estado, y además la familia del presidente de entonces y tal, gente encantadora. Pero mi padre llegó y a los 2 días se quería marchar. O sea, vamos, de hecho, en septiembre apareció, las fiestas de Olite son en septiembre. Pues yo creo que el primero y el segundo partido no fue, pues no le convocaron y se escapó y se fue a Olite a las fiestas de su pueblo. Y se lo encontró mi abuelo, no avisó, no dijo nada porque sabía que a mi abuelo no le iba a sentar, obviamente nada bien. Digamos que era joven, pero vaya, escaparse para ir a las fiestas del pueblo cuando tenías que estar en teniente jugando o por lo menos acompañando al equipo, pues no era lo mejor. Y le echó una bronca de la hostia. Y mi padre le dijo, papá, es que quiero irme al Baracaldo, que al parecer también pujaba por sus servicios, que venía del amateur del Real Madrid. Y mi abuelo le dio una sabia pero lógica respuesta que es, hijo mío, el Baracaldo está en tercera división, el Onteniente está en segunda división. No jugar en el Onteniente o intentar ganarse el puesto en el Onteniente es mejor que jugar en el Baracaldo. Así que mañana mismo coges y te vuelves para Onteniente echando hostias. Y así fue. Y terminó la temporada Pichichi del Onteniente. El Onteniente se mantuvo en segunda división en una apoteósica, que de eso no sé si hay imágenes, pero debe ser la hostia, en una apoteósica promoción contra el Recre, que se jugó con partido, ¿cómo es? Eso de replay, después en Puerto Llano. Hombre, ¿Os imagináis un Recre onteniente de promoción de permanencia en segunda sí. división en Puerto Llano? Pues Espectacular, ¿eh? espectacular. Pues eso quería contar de la No es primera para sesión, ello. porque de la del Sporting ya he contado muchas, así que no quiero aburrir a la concurrencia, No, aunque en nuestros viajes sabéis que me piden encarecidamente que siga contando anécdotas personales, que es lo único que es sí. interesante de todo lo que yo cuento de fútbol. Ujú. Sí, Pero alguien te lo bueno, habrá dicho alguna vez, ¿no? exacto. Mm. Pero bueno, el Pipiolo los ha dado un fenómeno la temporada de Clemente, como todos sabéis,
y tengo un gran recuerdo de un futbolista que me encantaba, yo creo que a Patch también le gustaba mucho, y que se malogró, tío, tuvo una lesión, pero siempre tuvo, cuando fue al Atlético de Madrid, que el pobre no tuvo suerte, pero en el Madrid incluso metía 8 o 10 goles por temporada jugando poco en todas las competiciones. Y yo creo que tuvo una lesión grave, no sé, ahora no recuerdo exactamente cuál, supongo que de rodilla, Mm. y el hombre pues con 27 años dejó de jugar, pero su temporada fue la temporada de la UEFA del Español. Para los Pericos, el Pipiolo Losada, a pesar de que el pobre mandó el penalti a casa de Cristo. Eso te iba a decir, que injusticia, ¿no? Que se le recuerde por mandar el penalti a donde el Pulpo Paul, ¿no? Que queda por ahí más o menos. El otro día en Twitter vi Como era Oberhausen. un partido, un partido, no sé no sé si era de un mundial o una Eurocopa que estaba comentando Alfredo Di Stéfano y que tiró un penalti a Casacristo y el cabrón de Di Stéfano suelta. Ha dado un guardia que pasaba por detrás. Fenómeno, fenómeno absoluto. En tiempos donde Robinson todavía ni se atisbaba, ¿no? Esas cosas Sí, de sí. Robinson, pero En, dijo, en- me en dio un Italia, guardia que pasaba por detrás. en Italia 90 coincidieron los dos en televisión española. De Stefano comentando los partidos de España con Juanito, José Ángel de la Casa narrando, y Robinson, el grupo de Inglaterra e Irlanda. No, perdón. Inglaterra. ¿Cuál era? Sí, sí era Irlanda, puede ser. Inglaterra, Irlanda, Holanda y Egipto, me parece que era el último grupo. Y luego alguna eliminatoria más. Pero sí, sí, ahí coincidieron los dos. Fue un poquito cuando la gente empezó a descubrir a Robinson, aunque su gran boom de popularidad llegó un par de años después con Canal Plus. Pero sí. Pues yo tengo ya que ha ido Borja, ha empezado con el Atleti, yo quería mencionar la cesión de Courtois en el Atlético de Madrid, Fabulosa. porque fue una cosa extraordinaria. Luego tenía yo una impresión que siempre en estos casos casi es mejor no comprobarla porque no era correcta, pero bueno, como aquí nos puede el rigor. Hombre, Yo pensaba que Courtois había jugado en el Chelsea lo mismo o menos que en el Atlético de Madrid. Me ha parecido como un paso muy fugaz, siendo el equipo que apostó por él cuando era muy joven, que lo fichó del Genk, que ya despuntaba mucho, se veía que iba a ser uno de los grandes porteros de Europa. Y no, apostó por él, no era una cosa excéntrica, o sea, apostó por él como muchos otros clubes que lo intentaron fichar, pero el que lo consiguió fue el Chelsea. Eh, y en el verano de 2011 lo cede al Atlético de Madrid. Y juega 3 temporadas en el Atlético de Madrid y luego cuando lo recupera el Chelsea, después de que ya, bueno, con 3 temporadas en el Atleti crece muchísimo y se convierte en uno de los mejores porteros del mundo, luego juega 4 temporadas en el Chelsea. Yo pensaba que había sido menos. Pero bueno, es verdad que son 4 temporadas y 2 títulos de liga y un Chelsea que en Europa, después de haber ganado la Champions del 2012, obtiene resultados más bien discretos. Yo creo que por eso igual tengo la impresión de que el Chelsea no le sacó todo el partido posible a este porterazo, que bueno, pues ya digo, estuvo cedido en el Atlético de Madrid en su tercera y última temporada. Logró el título de liga con el Atleti. Eh, la 13-14, la primera liga de Simeone. Y yo tuve la posibilidad en aquellos años de hacerle una entrevista a Courtois con un compañero y recuerdo que como ya se rumoreaba que el Real Madrid lo quería, le preguntamos por ese tema, de si él se veía. Estaba muy, muy identificado con la afición del Atlético de Madrid, era un jugador muy, muy querido. ujú. Y por eso luego, Ujú. eh, bueno, sorprende o como se quiera ver, o parece especialmente poco elegante hacer declaraciones como hizo de ahora estoy en el lado correcto de la historia y demás, este tipo de cosas populistas Lo que, está. que se Bueno, hacen bueno.
Que se hacen siempre, pues como cuando Luis Enrique se fue al Barcelona y dijo que ahora que no se veía reflejado cuando se veía de blanco y tal. Ese sí que no lo está. Ese sí que no, Ah, ¿no? ese ya no. Ese no. Ese sí Pues que no. este tipo de cosas que a mí me gustan poco porque ya te digo que, oye, has estado ahí llevándote un pastón, has jugado un montón de partidos. Tal cual. La afición te quería, ¿por qué hacerles ese feo, no? Ahora. A mí me Has, has parece feo. llorado, has llorado en Lisboa. Has llorado en Exactamente, Lisboa. exactamente. Sí, Es sí. que ese era el hombre, perdona que te interrumpa, Miguel, No, Sí. no, dale, dale. que yo no quería mencionar. Es decir, porque Ah, a amigo. mí me parece una de las grandes cesiones del fútbol. Pero te cuento Sí, sí. rápidamente la intrahistoria. El Atleti lo tenía firmado del game belga. Pero el Atleti era aquel Atleti que económicamente no podía afrontar Claro. traspasos en general. Y el Chelsea se adelanta, pone más dinero al equipo belga. Y el Atleti, como confiaba en él y el Chelsea tenía a Peter Cech, entonces lo tenía fácil para poder hacer la cesión al Atleti. Y luego lo que tú has contado. Pero a mí me dolió especialmente Sí. ese tipo de declaraciones que tú estás mencionando, porque él, por ejemplo, fue protagonista de Lisboa. Claro, sí, sí. Y yo recuerdo que en esa entrevista que le hice le pregunté por lo de que si podía ir al Real Madrid y me dijo una frase que todavía recuerdo, muy sencilla, pero que dice, no, de Atleti a Madrid no se va. O sea, él tenía claro que si estabas en el Atlético de Madrid no podías fichar por el Madrid. Claro, hubo un puente que era el Chelsea. Borja, tú esto lo sabrás mejor. Él trató de volver a Madrid por temas familiares y el Atleti ya tenía un portero que era Jan O Oblak Black. fichado y pues no había sitio en el Atleti y Patch, digamos que el Madrid fue el segundo plato de Courtois Sí. cuando... Sí, sí, hubo, no, lo que está diciendo Miguel es cierto. Hubo Sí, sí. Esto fue mucha así. llamada a cuerpo técnico y club diciendo, oye, voy a poder salir y quiero volver, pero, Ujú. como dice Miguel, Pero, estaba Oblak. Sí, sí. Estaba Oblak, al que el Chelsea trató de llevarse para sustituir a Courtois. Sí, En hombre. el verano de 2018, cuando Courtois firma por el Madrid, el Chelsea está a punto de llevarse a Oblak y al final se lleva a Kepa, Sí, señor. que madre mía. También podríamos hablar de la cesión de Kepa en el Real Madrid, uff, muy satisfactoria. Campeón de Europa, eso sí, joder. pero, Sí, pero sí. de suplente de Lunin, De precisamente. Lunin. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, del Atleti al Madrid no se va, pero del Chelsea al Madrid sí, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Pues nada, hemos completado la primera ronda de cedidos. Vamos con la segunda, Borja. ¿Qué tienes por ahí? Venga, pues yo voy a ir a otro fichaje que cambió totalmente la dinámica de un equipo. Era un proyecto que se tenía mucha ilusión, pero no terminaba de funcionar y de repente el Fútbol Club Barcelona en un mercado de invierno se trae a Edgar Davids, o el famoso jugador neerlandés muy característico por esas gafas con las que Sí. jugaba protectoras, muy también conocido por los anuncios de Nike, etcétera, etcétera, y porque era un gran jugador. Pero es verdad que venía un Edgar Davids que había tenido problemas, vamos a decir, de disciplina, una serie de situaciones, y llega un Barcelona de los Cocu, Luis Enrique, Xavi, y eso sí, Ronaldinho, Don Ronaldinho, al que le hizo mucho mejor la presencia de este futbolista, un Edgar Davids que le dio tiempo también a ser expulsado, por supuesto, de la Liga Española, creo que fue Ujú. además contra el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, y que luego, para acabar digno de saber y empatar, estuvo su carrera de jugador a entrenador, última etapa en el Barnet, en la National League de Inglaterra, donde pues se la podía haber ahorrado, sinceramente, pero este es el futbolista que para mí fue una cesión espectacular porque cambió toda la dinámica del equipo de Frank Rijkaard, reordenó, hizo mejor al equipo, Sí, y bueno, fue clave para que ese equipo remontara el vuelo. sí, Sí. sí. Inesperado, además. Inesperado, yo, vamos, no daba un duro porque Davids funciona en el Barça. Media temporada nada más, ¿eh? Sí, sí, duró Ujú. media temporada. Y todos recordamos la influencia que tuvo, pues eso, absolutamente sorprendente, pero el rendimiento Sí, que dio sí. que fue increíble. Y luego no se quedó, no recuerdo por qué no se quedó. Yo Si no me volvió, porque acuerdo. luego se Al fue al Inter. Inter. Se fue al Inter, pasó por el Tottenham y ahí empezó ya Sí. digamos, una carrera un poco extraña. Sí, ¿Eh? en Ya el Palace, Tottenham ya. Swansea. Sí, que tú cuando te vas al Tottenham ya algo ya estás cuesta abajo. Ya, claro. Eso está claro, ¿no? Pero bueno, No, no otro vas a para el ganar. club de los que han jugado en Inter, Milan y Juventus, que yo creo que deben de ser un montón, ¿no? Aquí lo vemos como una cosa rara, lo de los jugadores que han estado en Barça, Madrid, Atleti, que sería el equivalente, ¿no? Sí. Y que son nada poquísimos. Y en Italia se ve con absoluta normalidad entrenadores, jugadores que juegan en los tres.
y no pasa absolutamente nada. Mm. Además que se dice Davids, ¿no? Esto es muy Edgar importante. Tenéis que Davids. haber Edgar empatado. Davids. No El es, naming. ¿Sabes? no es Davids, ¿no? Creo que es, Yo, Claro, es yo tengo Davids. ese deje. Ese deje de llamarle según me peta No, el es que día, ¿eh? creo que, claro. pero creo que a Van Gaal le oí en su día que sí, que no que decía Davids, no Davids. Bueno, con Edgar su Davids. pronunciación marcando más las consonantes y todo esto, pero sí, Davids. Patch, Podríamos contar con los servicios, dime, perdona, Miguel. dime. Igual que cada vez que hay un tema así capilar, digamos, se llama Sí, al experto. deberíamos. Podríamos contar con Melchor Ruiz para cuando haya algo de pronunciación, me refiero. No, yo te iba a proponer ser tú porque no tenemos presupuesto para contratar a Melchor, No, pero es que yo el tema de pronunciaciones no lo trabajo bien, ¿eh? O sea, ¿no? Por, no. por cierto, el tema capilar de Davids, bien. Sí, muy bien. Abundante. Bueno, y Espectacular. en el caso de Patch, yo creo que tiene más interés un análisis óptico de las gafas Bueno, de Davids. pionero, que duda Sí, cabe, pionero. Y sí, sí, le quedaban bien, le quedaban bien. muy Sí, sí. bien. Una Sí. cosa aerodinámica, Cierto. muy bien. Miguel, tú que manejas, siempre has manejado información privilegiada del Getafe. Yo A ver, creo que vi a este hombre del que habéis hablado ahora, al periodista, a Melchor Ruiz. a Melchor Ruiz, le vi en Getafe el otro día viendo al Español. ¿Puede ser? ¿Ah, sí? ¿Puede tener vínculo con el Getafe alguno? Me pareció verle Sorprendente. por allí, además bastante jefe, como bastante cómodo por la zona de prensa y tal. Sí. Pues no. Preguntaremos al usuario a ver si él sabe algo. Courtois, Por cierto, Courtois. Delegnable. del Ejenable. estuve Courtois. departiendo amigablemente con un anfitrión tan bueno como es David, Sí, usuario en nuestra visita familiar al Coliseum. sí, señor. Muy majo, como siempre. Mm, Desde aquí un saludo a él sí. y a ese también, ese podcast que A tiene. Renaldiños, ¿no? Fantástico. A Es, David Mosquera. sí. Ojalá tuviéramos que grabar mañana la pachanga tuitera. Ojalá. Ojalá. Sería muy diferente. Ojalá. Ojalá. Yo sigo esperándole, porque me invitaron un ¿Ah, día que sí? no pude y me dijo Mosquera, como siempre, tan bien queda. No te preocupes, que te cuadramos otro día. Bueno, pues Sí, yo ya los meses que han pasado. claro, No claro. lo Tú sé. espérate, Bueno, tranquilo. Sí, sí, sí. Se les es verdad, escapó la tortuga. Sí, sí, es sí. verdad que usuario arroba nos sigue habitualmente, así que esto le va a servir de recordatorio. Por cierto, nos regaló las latitas estas de Coca-Cola Correcto. Hombre, con nuestro nombre. Sí, sí. Muy majo, muy majo. Vamos ahora contigo, Patch. Correcto. Pues yo, una de mis sesiones predilectas, porque lo vi perdido, absolutamente, para la causa del madridismo, que es don Carlos Enrique Casemiro al Porto, para luego volver a nuestro club por la puerta grande. Yo reconozco que cuando se fue Casemiro, dije, este tío me encanta, pero no es para el Madrid. Ese fue mi Ah, sí. diagnóstico futbolístico. Bueno, no fuiste el único que lo pensó, ¿eh? De este tío me encanta, pero este tipo de jugador en el Madrid no es. Yo, Mm, ¿sabes? No es. No es. Y eso que, acordaros que la temporada que está Casemiro en el primer equipo del Madrid es la temporada de Illarramendi y su cuadrilla, amigos, que eso sí, hemos hablado poco la del tema, ¿eh? 13-14, sí. Eh, Está saliendo mucho la 13-14. La sí, sí, sí. 13-14. sí, Además, sí, sí. es una Super thanks, expresión, super ¿no? thanks, por favor. Super thanks. Correcto, Yo correcto. creo que lo merece también esto. Sí. Y don Carlos Enrique, pues aceptó una cesión al Porto, donde le esperaba con los brazos abiertos don Julen Lopetegui, otro entrenador de inequívoca historia del madridista, Otro digamos, ¿no? mito del madridismo, Otro, ¿no? otro mito del madridismo, ¿no? Para compartir centro del campo con Herrera, el mexicano, seguramente de los 5 jugadores más feos de la historia del fútbol mundial, y Dios. Herrera, feísimo. Que se hizo la cirugía estética. Las orejas, se pegó las orejas porque era una cosa, era loquísimo. Y se hizo la cirugía estética. Mi pregunta es, ¿para qué? Porque salió la cirugía Bueno, estética, era exactamente igual. se hizo la cirugía en el rostro, A- Herrera. Absolutamente. Pues mira, cirujano no es recomendable, ¿qué quieres que te diga? Y luego, y por el otro lado del interior, el mítico Oliver Torres, del cual yo me declaro muy fan de Don Oliver. Ah, sí. Jugador para mí, típico jugador mítico, ¿sabes? De esto de. Yo creo que era más jugador de lo que fue Ya, y me quedé con ganas de más, de Oliver Torres, digamos, ya. ¿no?
Eso es lo que me parece. Pero Casemiro, de mis jugadores favoritos de siempre, y me alegré mucho de haberme equivocado, de cuando volviera era para el Mm. Madrid, de eso me alegré muchísimo. Ujú. Esos minutitos de Dortmund, ¿eh? Sí, correcto. Es que Sí. ahí naufragó el hombre de... Villarramendi, sí. Pues eso fue, tío, una Bueno, fue un cosa... partido lamentable del Madrid que Pobrecito. yo tuve la suerte de ver en Alemania, que me ¿Ah, sí? invitó en un trinque. Qué El bueno. 4-1 eh, aquel. Me invitó, no, en 4-1 no fue. No, yo creo que fue dos. Dos, Habíamos ganado allí de tres y perdimos de dos, por ejemplo, una cosa sí, así. alguna cosa así, o de dos y perdió el Madrid de uno o algo así. Sí, una Falló un cosa así. penalti Di María, no jugó Cristiano Ronaldo por lesión y hubo un naufragio importante en el centro del campo. Y salió ahí Casemiro, que era un jugador que no contaba, No, estaba no. ahí completando plantilla, y se hizo unos minutitos ahí buenísimos y levantó al Madrid. Qué pena que ya no me lleguen trinques de estos No te de... llegan. Es verdad, No, esto tío. me llegó por diarios de fútbol, por el blog de diarios de fútbol. Nos invitó una marca a ir al partido. O sea, que cuando eras bloguero te iba mejor que siendo mainstream. Correcto, Ah, correcto. Porque yo hubo un Hay tiempo que, que fui influencer, claro, que hay fui que llamar, hay que a, llamar al trinque. claro. fui a la final Barça-Manchester United también de Wembley, que lo he contado alguna vez. ¡Opa! Fui Sí, al, señor. al Eurobásquet de Lituania 2011. Hombre, eras Estuve, influencer de básquet también. claro, influencer de básquet, sí, sí. Claro. Y pues, nuevas crónicas escribía yo, Patch, desde Lituania. Crónicas bálticas, se podría haber titulado el libro. O Hombre, sea, charlatancia. cuando N mayor igual que 100 followers, eras influencer o cómo. No, yo ahí tenía miles de seguidores. Ah, Sí, sí. ya, ya. Oye, Luego ya llegaron todos los periodistas a Twitter y ya se fastidió. Y ya se fue a la mierda Oye, qué todo. buena cambió la entrevista te hicieron el otro día en Radio Marca, Sí, Pablo Parra. ¿Te pero en lo gustó? personal incluso, ¿eh? Sí, de, la- de grande las Parra. Ahí, más, de las más personales que he hecho, sí, es verdad. ratones Hubo, colorados. hubo uno al que no le gustó. ¿Ah, sí? Hubo uno, pero no vamos a ¿No darle puedes decir? bola. No No, vamos No a puedes. darle vamos a Ah, bola. decir quién. entonces no hace falta. No Mira, vamos a darle bola. Cercano, además, cercano, ¿no? para Cercano. hacer. No, no, cercano no, cercano no. ¿No? No, no, Para, no va por quien tú piensas, Carleto. No, no, hubo uno que soltó un exabrupto por ahí, pero yo luego lo mando. Ah, ah, muy bien. bueno, bueno. Ostras. Interesante, No hay que interesante. Vale, dar, no hay que tampoco, me preocuparía que hubiera hablado bien, en Bueno, este caso. como apunte final rápido, Patch, Casemiro, si no recuerdo mal, le empieza a dar bola a Benítez. No, Sí. Y pon un Echa, poco de echa, orden, Borja, pon sí, un poco de orden, porque, macho, echan a sí, pon un sí. Benítez. poco de orden. Debuta Y con desde, Mourinho Sí. sí, y ves Benítez, efectivamente, es quien le empieza Benítez a dar el que bola. apuesta por él. Sí, Luego pasan las movidas como la de Cádiz y compañía, Cherisev y Sí, toda la pesca. correcto. Y, y es cuando lo empieza a poner Zidane y todo el mundo asigna que Zidane es el que apuesta por Casemiro. Pero si yo no recuerdo mal, fue Es Benítez el que Benítez, apostó por Benítez, él. sí, sí. sí. Y Es que lo Benítez. que luego contra el Barça lo quitó del 11. Mm, O sea, estaba jugando este hombre y bastante a bien. poner a Y los. claro, en un partido contra el Barça, como que no era decoroso poner a un mediocentro así de perfil defensivo y lo quitó y le cayeron, creo que fue 0-4 al Madrid. Esa fue la muerte de Benítez, De aunque fue Benítez. destituido más tarde. Pero la puñalada esa como la de Gladiator, aunque que ya había quedado ahí, ¿Puede ser que le echaran tras una victoria? sí, contra la Real Sociedad, creo, ¿no? Puede ser, ¿Eh? sí. O sea, ganó a Sí. la Real y le echaron. Y le echaron porque ya la puñalada Eh, venía de ese otro día. Mm. Pues sí, Casemiro, Carlos Enrique Casemiro. Carleto, otro Carlos. ¿Qué, sí. qué tienes? Bueno, pues yo voy por una cesión también estupenda y que conocí de cerca, que es la de un jugador que me encantaba, a pesar de que obviamente en la comparación, y ahí vuelvo a apelar a Patch, no sale ganando porque su compañero de Eh, selección era don Emilio Butragueño Santos, Claro. pero don Manuel Sánchez Delgado Manolo, el estupendo jugador conocido casi todos por ser del Atlético de Madrid y del Pichichi. Murcia, Pichichi. Chichi de la Liga Española, con mucho mérito Sí, también, sí. como el Chichi del Buitre, que también tuvo mucho mérito. Mm. Pues este hombre estuvo cedido en el Central Sport Sabadell y formó dupla
con Rafael Marañón, cuando Rafael Marañón se retiraba, y este chaval tenía 18 y 19 añitos. Y él venía de Cáceres, venía del Cacereño, y lo fichó el Real Murcia, que entonces andaba entre primera y segunda, en esos años 80, que son los mejores de la historia del Real Murcia, porque pasó 5 en primera y 5 en segunda. Y a Manolo lo cedieron al Sabadell en segunda B, en la segunda vuelta de aquella liga. El Sabadell empezó fatal, de hecho, echaron al entrenador y acabó cogiendo el equipo. El entrenador era Jaurrieta, un navarro. Fíjate que mi padre es navarro, pues bueno, no daban una. Y Jaurrieta, por cierto, luego con el tiempo decía que el que había echado había sido mi padre. Así. Sí. ¿Y era verdad o no? Y trajeron a Dauder, que era un clásico catalán, que había entrenado un montón de equipos por toda España, mucha segunda división y tal. Y con ese enderezaron, y con Manolo, que metió 7 u 8 goles solo en la segunda vuelta, y fue luego el ascenso que hemos contado también 1000 veces de Binéfar y tal, que recordamos con Tony Badilla. Y luego Manolo se quedó una temporada más, no se decidió el Murcia a llevárselo, se quedó una temporada más en el Sabadell, que también fue la última de mi padre como jugador, y metió ese año sí metió 17 o 18 goles en segunda. El Sabadell quedó cuarto, se quedó en el último partido, hasta el último partido luchando por ascender, y luego lo repesca el Murcia, y ahí ya sabéis que en el Murcia, pues bueno, hizo buenas temporadas en primera y tal, y ya lo ficha el Atlético de Madrid. Y en el Atleti, pues oye, yo creo que es un jugador que ha triunfado y del que guardo muy buenos recuerdos. Era un niño, yo sí que era niño del todo, y tendría 11 años cuando le veía entrenar y tal, y era muy bueno. O sea, se veía que ese chaval iba a ser futbolista seguro. Y luego una anécdota que creo que también la he contado, pero bueno, que él dejaba, todos los días que jugaba en casa, metía una moneda antes del partido, una peseta, una moneda de peseta, la enterraba en el área. Era Anda. su rollo, digamos, bueno, no sé, antes de psicológico, no sé. Eso hacía Manolo Lama antes de los exámenes, enterraba no sé qué cosas también. Un cadáver. Pues no sé qué. Pero lo contó en una entrevista, se lo oí yo una vez. No sé si un reloj puede ser. Hostia, joder, macho. Enterraba un reloj. Va, Un reloj, ¿eh? cuidado. No, una peseta que Un luego, reloj deleznable. Un delegnable. no sé si la cogía, pero igual la Nova Creu Alta es como la Fontana di Trevi, ¿sabes? ¿Te Que imaginas? ahí hay un Claro. tesoro. Sí. Ahí hay un tesoro. Hay que ir con un detector Oye, de esos de la playa. Sí. si el Sabadell consigue ascender, que por cierto es uno de los grandes Ah, equipos de la categoría este año, equipazo, ojo a esos dos mediocentros, Quadri y Ahmed y Urri, que están haciendo un campañón. oye, te iba a preguntar Cuidado. también Ahí por el bien. Europa. ¿Cómo ves el Toque Europa? panenquita. El toque panenquito te lo voy a dar con el Europa, que a mí es el equipo que más me divierte de la categoría. Dice que juega Eh, fenomenal. tiene a Jordi Cano, a Nane y a un chico que se llama Izan, que quiere el español, un Sí, es centrocampista verdad. Eso muy lo he oído. interesante. Ojo. Ojo, ¿has visto? Yo vengo aquí a dar noticias, Miguel, del No, español. no, no, He no. Hombre, venido aquí sí, sí. a... Y guardias. Y el entrenador es Adai, aquel Sí, carrilero del sí. Sí, Girona, Aymara. Adai Benítez, Aymara. y de verdad que el equipo Qué juega muy pifla. bien, es muy divertido, y la única pena es que Nau Sardeña, a partir de enero, no pueden jugar ahí, van a tener que desplazarse, han pedido una prórroga y están intentando ver si pueden acabar la temporada, pero es un equipo dificilísimo de ganar. Y ya te digo, muy divertido con jugadores a destacar. Sí, sí, yo creo que va a estar arriba, Carlos. Creo que va a estar. Aunque a mí el Vale. equipo que me parece más fiable tácticamente, más interesante es el de Ferran Costa, el Sabadell, que tiene al portero menos goleado de la categoría, Diego Folli. Por supuesto, yo entre esos dos equipos no tengo duda ninguna. El Centro de Deportes Sabadell, Centro de Sport Sabadell, siempre mi favorito. El cuadro Es más, escapulado. este fin de comento un partidazo Sabadell, Atlético Madrileño es primero, Sabadell segundo. Y es Murcia-Europa, creo, ¿no? También lo hago el En la domingo. Hago los condomina. dos. Que, Murcia, que ganó el Europa. Casualidad, ¿eh? otro No lo día. hemos hablado Carleto y yo, no lo hemos No, hablado no, para no, nada. discúlpame que sigo mucho, me gusta mucho el infrafútbol y lo sigo bastante, bueno, mucho no, pero Por, bastante. Los por cierto, lunes ¿sabéis miro quién? mucho.
miro mucho varios equipos obviamente Eh, ¿Sabéis quién también. es el entrenador del Real Murcia, no? Sí, Adrián Colunga. Echaron a Joseba Echeverría y ahora está y el está yendo mítico bien. Adrián Colunga y desde que ha llegado el equipo ha pasado de estar en descenso prácticamente a estar ya peleando para ascender a segunda. El otro día le ganó el Sabadell. Es que juega dos seguidos, Murcia-Sabadell, y perdió 0-1, ¿no? Y ahora juega Murcia-Europa. Eso Dos es. partidos buenos. Joseba Qué bonita Echeverría promo, ¿eh? no acabo de cuajar como No, no, entrenador. Guerra, no, no. Estaba Yo, Charlie Ranedo preocupado, sí. Sí, yo estoy preocupado porque a mí me dejó muy buena impresión cuando llega Leibar sí. y yo creía que iba a cuajar y en el Real Murcia me parecía el fichaje del año. Yo cuando empezó estos clics que dices tú, Miguel, se me podía sacar el clip diciendo, bueno, Claro. el Real Murcia con Joseba Echeverría, yo Pues, creo que es el técnico. Bueno, pues así me va la vida, ya sabes. bueno, pues sí, arrasaría ese corte, la verdad, porque el Real Murcia ya sabes que los que más atención le hemos prestado hemos sido nosotros, Carleto, que en el libro ocupa más que el Barcelona, el Real Murcia. Pero lo importante es, Miguel, Me son buenas historias. Buenas historias, muy buenas historias. Tampoco, Patch, no te gusta a ti, no te gustan, ¿no? tampoco. El Europa, el Sabadell, salen, si es que salen todos en la guía poco práctica, salen todos. Correcto. Bueno, ¿con quién? No sé por dónde vamos. Te toca a ti, Me ¿no? toca a mí. Te Acabo de toca a hablar ti, yo te toca. de Manolo. Vale. Eso, correcto. Muy bien. Vamos a hacer un guiño también a mi equipo, de Robert Prosinecki, quizá la Oh, mayor estrella, con permiso de Stan Collymore, que haya vestido la sí. camiseta carballona. Ya sabéis, bueno, lo hemos contado aquí hasta la extenuación también, el fichaje de Prosinecki por el Madrid, cómo se ilusionó Patch con ese fichaje. Luego las cosas no acabaron de salir bien y el Real Madrid lo cede al Real Oviedo. Aún así, para el Oviedo no era fácil asumir la llegada de una figura como Prosinecki y el ayuntamiento de Oviedo puso 10 millones de pesetas para facilitarla. Esto se decía, o sea, esto no es una cosa que sacó luego la Nueva España o no. Lo anunciaba, "Va, ponemos 10 millones para que venga Prosinecki al Oviedo". Pero claro, tenía una ficha considerable, ¿no? Y había que ayudar Claro. a pagarla. Y curiosamente, el mismo alcalde que destinó esos 10 millones a la cesión fue el que luego intentó asesinar al Oviedo, con la historia esta del Oviedo Astur, casi una década más tarde. Bueno, cosas curiosas. Cosas Y veredes. cosas veredes, sí. Y bueno, pues eso, que yo creo que Prosineski el mejor año que hizo fuera del Estrella Roja fue el de Oviedo. A lo mejor no colaboró mucho en goles, pero bueno, volvió a ser él con Rado Mirantic. Me dijo Sergio Cortina que este es el mejor Real Oviedo que ha visto él. Sí, Mejor ¿no? que el que llegó a la Copa de la UEFA unos años antes, que aquí con Yerkan, con Rivas, bueno, pues con Berto todavía, con Carlos en punta, pues que era un equipazo y que a Prosineski lo cuidaban mucho, porque el hombre pues seguía con sus problemas físicos, seguiría fumando, imagino, Es posible. es más que posible. Sí, de hecho seguía fumando, sí, sí, me contaron que seguía fumando. Y, y bueno, lo tenían ahí un poquito entre algodones al cabo de la semana porque tenía que jugar siempre y el equipo lo notaba mucho. Y fue ese año fue un oasis en su carrera. Luego, pues ya sabéis que tuvo una segunda oportunidad para engancharse al fútbol de élite, que fue la de Johan Cruyff en el Barça y que no, bueno, que tampoco acabó de funcionar bien. Y ya digo, posiblemente fue su mejor año fuera de aquel Estrella Roja en campeón de Europa, lo tuvo en Oviedo. Así que, Cuando fue el Mundial que Croacia se salió, ¿dónde estaba jugando él? pues eso ¿Os era acordáis? el año 98, porque estuve en en 98. el Sevilla. Mira, te lo voy a mirar. Él en el Mundial también estuvo fenomenal, ¿no? Sí. Fue, no, mira, había dejado ya el Sevilla, que no fue un año bueno para él, y estaba jugando en el Croacia Zagreb, la 97-98. Mm, Bueno, se recuperó. Por lo sí, menos sí. levemente. Ahora el pobre Sergio, vaya semanita, ¿no? Que está viviendo con Sí, el efecto sí. Almada. La verdad es que lo estamos haciendo muy bien bueno, en general desde el año pasado ya.
porque lo de cargarte a Calleja estando ahí en la zona alta fue muy arriesgado, pero salió bien, porque lo de Paunovic salió bien el año pasado y se ascendió. Este año lo echan cuando no está todavía en descenso, después de haber jugado contra el Madrid y contra el Barça. No Sí, se sí. puede hacer peor algo, tío. Y traes a un entrenador que te ha dejado tirado, que te ha apuñalado un año antes, que te dejó por irse a Las Palmas cuando te estabas jugando el ascenso. Y encima mintiendo, diciendo que no había firmado y demás, la afición que no lo quería y te lo traes. Y ahora encima para sustituirlo, fichas por 400.000 euros Cuidado, ¿eh? a un entrenador que tiene décimo al Valladolid en segunda división. Y que no ha demostrado nada, porque si dice, bueno, es que yo qué sé, es un entrenador de élite que, bueno, este hombre, no sé, simplemente por acuerdos empresariales Hay y un tema de la amistades, Muy buen, multipropiedad. la sí, eso multipropiedad, es. Muy claro. buen cartel en Está- México. Es más, en la Sí, sí, operación Horta, el director deportivo del Valladolid lo ha hecho bien, porque aparte encima ha hombre. conseguido que le compren a Kennedy, lo cual el mismo grupo. Por lo tanto, ha hecho una Mm, operación redonda, ha sacado 400.000 por el entrenador, ha vendido a Kennedy y mm. además el Real Valladolid ya no confiaba tanto en Almada, porque empezó muy bien la temporada, pero se le ha ido cayendo el equipo. Vamos, que Mm. se ahorra echarle, vamos, básicamente. Hombre, es que le ha visto el cielo abierto Víctor Horta, ¿eh? Hombre, ya Con ves. esta jugada, vamos. La operación Menuda. es Menudo fabulosa. gol. En fin, yo me conformo, firmo llegar a 14 puntos esta Upa, temporada. upa. Joder. Está ¿Así la cosa. estamos? Es que soy tan del Oviedo que, Sí. que eso de los 13 del Sí. Sporting, con eso me conformo, con que siga el Sporting con los 13 del récord. ¿Sabes que ese Sporting fue el único equipo porque me parecía que estaba tan lejano a los demás que yo veía los partidos cuando era niño solo del Atleti y de ese Sporting? ¿Ah, sí? Nada más. Sí, sí, sí. Con Kucharski, Kosolapov, todos estos hombrecillos Sí, que andaban sí. por allí. Ay, David Cano. Kaiku, Kaiku. O sea, yo me acuerdo que lo veía. Había un brasileño también que luego, según salió pero del para que Sporting, fíjate, perdiera o para que estaba. ganara, ¿tú qué No, querías? yo quería que ganaran porque le veía que eran tan inferiores que me daban pena el que Sí. no pudieran ganar partidos y de verdad solo veía los partidos del Atleti y de ese Claro. Sporting. Sí, sí. Maceda ahí de entrenador, el hombre. Aquello fue. Pero había un Muy duro, muy brasileño que se me ha duro. olvidado el nombre que salió del Sporting en primera y luego acabó jugando en regional. O sea, directamente se fue el salto en su Esto, trayectoria. pues que nos lo digan en los comentarios porque tenemos muchos espectadores del Sporting, como no podía ser de otra manera. Que nos lo pongan, que nos lo apunten en los comentarios, que sabrán quién es seguro. Vamos con Seguro. la tercera y última ronda. Borja, ¿cuál es tu último jugador? Pues aquí tuve dudas, porque quería tirar por uno que hizo una media vuelta espectacular. No lo voy a decir por si lo decís vosotros, sino luego una mención rápida. Pero me quedo con Fernando Morientes. Fernando Sí, sí. Morientes, que en Muy ese buena. hiper Real Madrid galáctico llega Ronaldo Nazario y ya pierde peso y no tiene importancia Mm, y se va al Mónaco. Y se va al Mónaco no solo para hacer la segunda mejor temporada en cuanto a goles de su carrera, es la segunda mejor, la primera es la segunda, me parece, en el Real Madrid, que creo que hace 25 en el Madrid, en el Mónaco hace 22. Es que hace el partido de Champions que hace, marcándole en la ida y en la vuelta al Real Madrid, en Sí, los sí. cuartos de final, siendo clave para eliminar al Real Madrid en la Champions. Marca el Chelsea en ida y vuelta de semifinales y luego llega la derrota contra el Porto, ese Porto que gana 0-3. Y fue aquel Mónaco de los Jeremy Rozan, de Ludovic Juli, bueno, que fue tan de culto, y entre ellos una Ebra. de las claves fue el bueno de Morientes, sí, señor. Mm. Se habló mucho en aquella temporada de, claro, cuando un jugador tuyo te elimina, de la cláusula de impedir jugar contra el club al que todavía Eh, perteneces. ¿Cómo veis vosotros esto que se llama, ese nombre tan bello, que es la cláusula del cagazo? en contra. Yo ¿En también. contra? Si no ¿Contra? le quieres, que juegue, y punto. Ya está. Sí, sí. ¿Carleto? Contra, hombre. ¿Contra? ¿Tú a favor o no? No, no, a mí no me gusta. A mí me gusta Ah, que pueda jugar. Lo que sí es verdad que no me gusta el ventajismo joder, encima que tienes un jugador que no, a lo mejor no lo vas a utilizar, le facilitas la salida para que siga jugando y tal, y luego las lecturas un poco ventajistas que se hacen, ¿no? De pues, si hay un jugador que le marca a su propio equipo, Sí. si no le dejas jugar, te metes porque no le dejas jugar, y si te marca gol, te metes por no haberlo sabido aprovechar. Entonces, Sí, 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 estás siempre hay donde ahí. rascar con esto, con estas cesiones. Pero bueno, está
Está bien, yo creo que tienen que jugar los jugadores. Sí, sí. Campañón, ¿eh? A favor de que Campañón, jueguen. aquel Mónaco y aquel campañón de Moriente es Sí, espectacular. Espectacular. con Deschamps de entrenador, ¿no? Didier Deschamps era el míster. Estaba Sí, los recién dueños de retirado, Deschamps. yo creo. Pues no recuerdo en qué año se retira, Yo creo que no pero sí que llevaría mucho retirado. fue sus comienzos como míster. Y aquel Ujú. equipo era un equipazo, ¿eh? Aquel Mónaco. Sí, sí. Sí, lo era, sí. Y luego el Juli que fichó por el Barça. Que jugador No me del que yo creo que se gustaba, habla poco, sí. era un buen A jugador. mí, Buen a mí me jugador. parece infravalorado Buen Ludovic Juli. jugador. Sí, sí, sí. Ludovic. Sí, 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 era bueno, sí. Patch, ¿cuál es tu último cedido, por favor? Bueno, pues otro error de juicio por mi parte, que es Estás muy que, autocrítico hoy, ¿eh? bueno, yo siempre, al final no estaría donde estoy si no fuera así. Claro. Ese es Has el tema. llegado donde has llegado, pues gracias a esto también. Autocrítica, Exigirte mucho a ti mismo. autocrítica, trabajo duro, perseverancia. Yo creo que es un poco lo que me define. Tu fórmula del éxito. Sí. Y en este caso, pues yo honestamente cuando el invierno pasado el español que había tenido un ojo clínico para la contratación de delantero centro excepcional con la dupla Alejo Vélez, Walid Chedira, ¿no? Veníamos muy cargados ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pretender sostenerse en la primera división de nuestro fútbol con esos dos. Pues la solución era Roberto Fernández. Yo dije, pero ¿qué cojones Roberto Fernández? ¿Qué cojones Roberto Fernández es la solución si es un tío que ha jugado 10 partidos en Sporting de Braga, en el Braga, ha metido un gol? ¿Este que va a venir a resolver aquí? ¿Este quién es? No, Paz, pero es que claro, pero es que ha jugado en el Málaga, ha metido no sé cuántos mil goles en primera Refef. O sea, ¿quién es Roberto Fernández? Para venir aquí. Chico, o sea, error, pero, o sea, qué jugador, tío. Qué delantero, tío, qué bestia. O sea, pero maravilloso. O sea, yo estoy absolutamente enamorado de Roberto, me parece el delantero. Cómo se mueve, tío, cómo lo pelea todo, todas las da. No es el grandísimo goleador, pero en todas las demás facetas del juego parece completísimo, tío. Parece un jugadorazo, Roberto, bestial. Así que error absoluto por mi parte, básicamente, porque también es muy error de nosotros los comentaristas, Miguel. Sí. Eh, que es el hablar de jugadores sin haberlos visto jugar, ¿no? Al Bueno, pero final, eso, pues Por lo que sea, ¿no? eso va en el al, sueldo, Paz, va en al el final te sueldo. penaliza, al final te penaliza. Yo a Roberto le vi debutar con el Málaga siendo juvenil, en el primer equipo, ¿eh? En Hypermotion. Y luego él se va a ceder al Barça, Al al filial Barça, del sí, sí. Barça. Y luego el Málaga, cuando desciende, le usa como un poco punta de lanza y lo hace muy bien. Es importante para la vuelta a la segunda categoría. Y el Atlético de Madrid se interesa por él, para ficharlo. Y el Atlético de Madrid, que creo que el Málaga pedía 1,5 millones de euros para firmarle, el Atleti no termina de decidirse a pagar esa cantidad, evidentemente, indecente de dinero por un No, futbolista no, así. claro, Y lógicamente. entonces llega el Sporting de Braga, que mira mucho el mercado de categorías inferiores en España y se lo lleva. Y cuando llega el español, este amigo que os digo me pregunta, le doy mi feedback y claro, luego hace lo que hace. Yo tengo que decir que aquí, digamos, le tengo mucho cariño porque el Málaga es un club que lo tengo en mi corazoncito por tema familiar. Yo creo que Roberto es un delantero fantástico para que fuera un buen complemento si sigue su trayectoria en la selección española. Yo sí No, lo no creo. como un 9, pero creo que es potenciador de toda la segunda línea que tiene la selección española. A mí me parece un jugadorazo. Sustituto de Sorloz, Bueno, podemos colocarlo ahí. yo es que creo que Roberto te da lo que te da Sorloz perfectamente. Y algo más. Sí, sí, yo creo que te da un punto más, tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, Más agresivo para presiones altas, la mucho mejor. actitud, tío, la actitud que tiene, tío, es que esté los minutos que esté, o sea, si está en el minuto 90 está corriendo, presionándose, dejándose la vida, tío, es espectacular. Y luego, claro, ahora mismo, los días que Manolo nos regala con la dupla, con el obrero del Quique, gol, eso ya, o sea, Yo creo que Magia. va a aprender de él, ¿eh? Yo sí, creo sí, que sí. este añito con Quique le va a venir. Esas charletas que tendrán ahí Sí. de los dos nueves Yo creo que me el obrero, en gusta. cambio, está aprendiendo poco de Roberto, el obrero. Pero eh, bueno, vamos ahí. Carlos, ese puntito, ¿no? De que me dé el pasito más en definición para que Sí, Roberto sí. Sí, llegue a estos niveles. de estar más preocupado por eso, saber un poco, sí, coger un poco esa. Sí, sí, Guau. esa. Estuvo bien el otro día también. Joder, es que Quique está bien también, a su No, ritmo, es no, otro ritmo, Quique está haciendo una temporada estupenda, pero ¿eh? no Ah, está teniendo tantas ocasiones, pero. No se Don le puede pedir Garagarza, más. ¿eh? Don Garagarza, vaya planificación este año, ¿eh? Sí, 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 sí. por cierto, un saludo desde. Sí. Por cierto, Yo perdóname, Abraham. ahora que está, un saludo
Fran Hombre. Garza, que nos estará escuchando a lo mejor. Seguro, seguro. Y Abrazo grande. una pronta recuperación y Sí. Sí, sí, crack total. abrazo. Os iba a Y sobre preguntar que todo, cómo estaba Gargarza, de salud, digo. pues debió ser que ¿Se al sabe principio, algo? como que, oye, al final ha pasado esto, no ha sido, se va a recuperar, pero que a lo mejor está tardando más en recuperarse, o a Ya, lo mejor, oye, va bien el equipo y no hace falta tampoco forzar ya. la máquina, Bueno, ¿sabes? pues lo importante es que se Laborar recupere un bien. por lo menos. Que se recupere, sí, señor. Pero, y aprovecho para decir que es verdad que nos lo echaron en cara a mí particularmente, y tiene razón, Tú que también no dijimos autocrítica, ¿eh? nada, Muy bien. no dijimos nada del señor Bigotón, Javier Ah, sí. Ah, Asporta, Sí, sí, es verdad. gran pérdida del que hemos hablado varias veces aquí, y que Sí, sobre todo era un tipo que yo creo que le teníamos mucho cariño todos, sí. y Sí, sí. así que De hecho, Carleto en Ceuta, en el programa que grabamos en Ceuta, lo mencionó Patch, Sí, sí, que que había había visto un gente vídeo. yo creo que nos intentando. volvieron a acusar de, efectivamente, sabéis, ¿no? De esa mala fama que arrastramos de... Ah, bueno, pero el hombre estaba enfermo, ya lo dijo Patch, que estaba Que enfermo, tenía, que habían pobre. intentado orquestar ahí una estafa online aprovechándose de su enfermedad y bueno, pues el desenlace estaba cerca y aún así pues siempre nos deja helados estas cosas, ¿no? Y Saludo bueno, también a su hijo Miquel, conozco, tiene varios hijos, pero Miquel va desde aquí. pues sí. Carleto, ¿vas a tener hoy sección de Sí, clasificación histórica? algún comentario, sobre todo porque también nos han llamado al orden, Sí, porque, también bueno, cientos de personas. nos han llamado al orden sobre todo por decir tan descarnadamente, que además lo dijimos, pero quiero decir, no había, yo creo que no había, sobre todo lo comentasteis vosotros dos, pero no había ningún desprecio. Surgió así, ¿no? El tema del draft, que ha sido muy polémico. El tema del draft en para No se ha hacer nuestro enterado libro. nadie de eso, Carleto. No, no ha habido Yo, polémica ninguna. Está bien que lo quieras vender y tal, pero no. bueno, pues hay una persona al menos Eso sí. en nuestro canal ha dejado un comentario, un poco yo creo que educado, pero un poco dolido. Yo creo que ha dolido Sí, en Pucela. sí. Estaría bien probablemente que nos invitaran a ir Mira, y a explicarnos, ¿no? Yo creo eso que estaría estaría bien. bien ir un Mira, día a un saber y Valladolid, ¿no? empatar en Valladolid me apetecería. oye, ¿Verdad? Sí, sí. Yo creo que sería lo suyo. Ahora con ese dinero que han ganado la venta del entrenador, Mira, hay que hablar de- con Víctor Horta, con el entorno de Víctor Horta, hay que hablar. desplazamiento cómodo, ¿no? Una horita de AVE, estupendo. Desde Sí, sí. Madrid, perdona, Patch. Desde Estoy Madrid. a Y, 20. y Es acojonante. desde Barcelona es más, joder. Ah, Patch, estás al lado, hombre, estás al lado. Y Tenemos una red de alta velocidad que da gloria entonces, verla, no, ¿eh? Yo me comenta, solo si el invitado es Oscar Puente, iría. Bueno, hostia, déjame sería guapísimo. gestionarlo, porque si lo ponemos en manos de Fouto, lo veo más Joder, complicado. si nos cayeron hostias ya por traer a Nanísimo, no te digo ya Oscar Puente. Así es. Es que Correcto. hay que provocar, hay que seguir provocando. Bueno, que quería decir que esta persona muy amable me hablaba de que iba a, que tendría que hablar en mi sección pronto de su equipo al que habíamos ninguneado en el draft. Y yo le dije que no, por supuesto, gran cariño al Valladolid, grandes camisetas, grandes jugadores, Moré, Fenoy, efectivamente, ¿no? Pero es verdad que yo creo que este chico o esta persona estaba mirando los datos de la clasificación histórica de final de la temporada pasada, No, porque claro. tengo que advertirle que Qué efectivamente error. el Club Atlético Osasuna ya ha superado al De Valladolid en la Pamplona. clasificación histórica. O sea bueno, dejarlo claro, ya, de hecho yo creo que ya lo habíamos comentado. Entonces, sin más, hoy quería dar cuenta de algo que se está viviendo, quizá no en lo alto de esta clasificación histórica de la liga, sino en posiciones más complejas, más complicadas, que es entre Alavés y Elche. Hay una encarnizada lucha por el 25, por el puesto 25 tan significativo, y el Alavés ha adelantado
O sea, el Alavés estaba por delante, pero hay que decir que el Elche de Sarabia está peleando, está recuperando terreno y está a 4 puntos del Alavés. O sea, que si el Elche sigue con estas rachas y esta liga tan buena que está haciendo, podría quedar por delante en el puesto 25 de la clasificación histórica. Y oye, si no se mete en Europa el Elche o si finalmente se le complica la vida, oye, a final de temporada estar en el puesto 25 yo creo que es como para la renovación inmediata de Sarabia. Lo dejo ahí para que el club tome medidas, ¿no? Porque Sin la duda. clasificación histórica, como suelo decir yo, importa y mucho. Es un termómetro Pueden- extraordinario, ¿eh? Hay que tomar solo decisiones en base a la clasificación, pero yo creo que Sí, sí, es es un importante. factor, sin duda, que se tiene en Sí, cuenta. Y otro dato que, ya que hemos hablado del libro, que he hecho. Borja está flipando con lo de esto de la No, clasificación no, histórica. no, me encanta la clasificación Son- histórica porque yo recuerdo, y Carlos se acordará, de la lucha encarnizada de quién era el tercer equipo de España cuando el Valencia estaba bien y el Atleti había bajado a segunda, etcétera, etcétera. El Valencia pasa por mucho al Atleti y claro, después de la gestión del Valencia de las últimas temporadas, el Atleti vuelve No. a haber recuperado el sitio. que la pasaba hasta el Athletic de Bilbao, Sí, sí. ¿vale? Pero quería recordar, y otra cuñita más del libro, que en nuestro libro se habla, que curiosamente no lo habíamos contado, bueno, he hecho ese trabajo, varios días de estudio, se habla de 359 equipos en la guía poco práctica del fútbol español. Bueno, se Cuidado. menciona Yo creo que este dato pega bien con lo de la clasificación histórica. con distinta extensión Sí, sí, entre... bueno, pero ahí Pero está. sí, pero aparecen, eso es verdad. Ahí está. Y de uno 359. de ellos es del que vamos a hablar de este cedido. Ah, muy Qué bien bien. hilado, qué bien hilado, Muy bien, espectacular. ¿eh? Sí, sí, sí. Un jugador del Dieter Zafra. Dieter Zafra, Bien. donde nuestro querido Hipólito Rincón Povedano jugó la friolera de, Así nada. no sé si 4 o 5 partidos, apenas. En el Dieter Zafra, que aparece en el libro contando la Madre historia. mía. ¿Por qué se llama Dieter Zafra? Sí. Porque había una empresa que era Díaz de Terán, o Díez de Terán, que hacía maquinaria agrícola. De Díaz de Terán, Dieter, me parece uno de los equipos más maravillosos Este es sí, sí. el tipo de de nuestro cosas fútbol. que contamos en el libro. O sea, este tipo de tonterías, pero que mola saber. Y un equipo que lamentablemente ha desaparecido y ahora hay un Zafra nada más en Extremadura. Pero ahí estuvo don Hipólito Rincón, que pasó por 3 equipos, que lo hemos estado hablando antes fuera de micrófono con Patch, porque un personaje que nos da. Eso, jugó varios partidos en el Inter Zafra, un par de partidos, yo creo, nada más. Pues estaría en tercera en aquella época, sí, en tercera, 76-77, no sé si había segunda B todavía, y jugó, no se registran, digamos, en nuestra web habitual, que es B de fútbol, pero luego fue al Recre, como bien recordaba Patch, ahí en segunda, ascendieron a primera, hizo un temporada en la 77-78, Sí. jugó 40 partidos, metió 15 goles y de hecho el Madrid le repesca y debuta en Liga con el Madrid a la temporada siguiente, pero le vuelven a ceder al Valladolid, al Pucela, ahí en segunda de nuevo, y está a la mitad de temporada, mete 6 goles en 19 partidos y ya el Madrid le retoma en la temporada 79-80. Pero bueno, esos partiditos en el Dieter Zafra, ahí quedan, de Bueno. la cesión de don Hipólito. Mm. Alguien me mandó También hace llamado poco Policarpo en otros. Eso, ¿no? Pero Policarpio. creo que sí. Sí, Policarpio, ¿no? le llama Hipólito. Guas, se lo llama de broma a Tomás Ah, Guas. vale. Me dijeron que hace poco había dicho Poli Rincón en la COPE, no, esto no lo llegué a buscar, que era mejor para el Madrid jugar por la tarde que por la noche, por la presión atmosférica. Joder. Eso dijo en la COPE. Imagino que todo testado científicamente. Bueno, Bueno, hay que recordar aquí que nos cae muy bien Poli, sobre todo por los poligramas, ¿no? hombre, claro, es que... ¿Tú Espectacular. Las no te has críticas. planteado nunca ficharlo, Carleto, para Cinemanía? Es que escrito pierde. Bueno, pero un podcast, oye. Bueno, que lo diga Patch, que te escribió el prólogo de Ciudadanos y Cargoles. Sin saber absolutamente de qué iba el libro ni nada. Correcto.
Así fue. Yo creo que para un podcast en Cinemanía no vas a vivir solo del de Pumares eternamente, Carleto. Tienes que Bueno, tenemos, incorporar nuevos proyectos. Mi vida en películas se queda corto. ¿sabes? Con Andrea, así que Bueno, este está muy bien, pero te quiero estudiaremos, decir, lo estudia. estudiaremos. Estudialo. Ya. Nada, antes de ir al Tiembla, rosco, tiembla Alex G. Calvo. sí, este es ahora un poco el gurú, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí Lleva, Sí, lleva años, lleva años. sí. Un ¿A ti te fenómeno. gusta? A le gusta mucho el básquet, no, no es futbolero, si no, ¿Te ya le gusta habría a ti presentado. este señor? ¿Te gusta? Sí, ¿Te parece bueno? Te cae bien, ¿no? es, es un chaval estupendo, además es de Barcelona y sin saberlo, sin conocernos, resulta que somos de edades parecidas y íbamos a dos colegios cercanos en Ah, Barcelona. O sea, sí, sí, sí. Y ahora vivimos en Madrid. Un tío muy bajo. creí que ibas a decir que sin saberlo Sabe mucho es perico. y que escribe libros. No, no es muy futbolero. No es No, no, tampoco ya. demasiado culé, Por no es muy eso, por eso. le gusta mucho el básquet y la NBA. Ah, pues mira, para O un sea buen que invitado podría para ser, sí. Epiflag. Sí. Epiflag no tiene invitados, pero Bueno, pero Bueno, oye, sí. algún día tendréis, ¿no? ¿Alguno o Especial no? navideño, algo así. ¿No vais a meter ningún invitado nunca? no lo sé. Yo creo que no. Pero bueno, ya Miedo al veremos. éxito. No, me da elección tampoco, no sé. No está pensado para decir nuestras tonterías, no para que venga otro a decir tonterías a nuestro programa. Joder. Bueno, antes de ir con el rosco de Patch, que siempre es lo más esperado, solo quiero hacer una breve mención de los dos cedidos que tenía el Bayern Múnich Hostia, eso es verdad. 19-20, Muy cuando buena esta. ganó su última Champions League con el señor Hans-Dieter Flick al timón, de forma brillante. No solo ganó la Champions, ganó el triplete. Diría que el sextete, así sin haberlo comprobado mucho. Un cedido del Barça y uno del Madrid, en aquel Bayern Múnich. Don Álvaro Odriozola Sí, y señor. Don Felipe Coutinho. Espectacular. Absolutamente deshecho de cinta de ambos clubes. Lo de Odriozola ahora nos suena como un poco a meme y tal, Sí. pero el Madrid pagó 40 kilos por este señor y se deshizo de Ashraf Hakimi, que es una cosa que se olvida habitualmente. También Ah, porque cuando Ashraf jugaba en el Madrid, como que nadie lo tenía en cuenta. Era como un chaval ah, del Castilla y nadie hablaba bien de él. Tuvo que salir para que se le valorara, bueno, y seguir mejorando como jugador, ¿no? Y lo de Coutinho, que fue el cachondeo de que en el 2-8 marca al eso Barça fue, por partida tío. doble, Alucinante aquello. tipo que había costado pues unos 180 millones de euros al Barça y bueno, pues le marcó en pleno festival ya de goleador del Bayern, pues marcó ahí sus dos goles. Y no sé por qué me ha venido esto cuando he pensado en cedidos y digo, bueno, lo tengo que comentar porque es el típico dato que encaja en saber empatar. Si Pero me venga, permites, por favor. rápidamente, mención honorífica yo a Diego Costa, la media temporada que va al Rayo, Sí. Ah, sí, Joder. después sí, de, muy buena. después de estar lesionado media temporada, y mete 10 goles en 16 partidos, que es el gol de Tamudo, ese gol de Tamudo al final de temporada que A salva al Rayo. Granada. A Granada, Que sí señor. desciende al Villarreal. Creo que Es sí. ese. Me parece. Pues ahora te lo tengo que comprobar, pero me parece que Yo sí. creo que sí, yo Sí, creo que El sí. Rayo, el Granada, Rayo, el Rayo, el Rayo se salva con el ese gol de Granada Tamudo al estaban Granada, cagados es también. 1-0. Sí, El desciende el Granada Villarreal. con Abel, ¿no? El Granada con Abel, ¿puede ser? Abel Resino. El Pues el Villarreal con Granada, Lotina. uff, Me suena que en era el Abel. Rayo, en el Rayo el Mister era Sandoval y era Abel Sandoval. Resino el del Granada. Huracán Era Sandoval. Abel Resino, sí Pero señor. creo que estaban cagados. O sea, que no sé si un gol más también les descendía. O sea, era una cosa. Que en el Granada estaba el mítico Ikechukwu, lo voy a leer, porque si no me acuerdo, Hombre. Tongololiki, Maguacababamba, Jaguarapaguara, Uche. Uche. Sí, Sí, señor. señor. Y que Casi chucu nada, ¿eh? Uche. Qué grande. Muy bien, pues hemos terminado ya la parte central El preámbulo, y el viene ahora prólogo. el plato fuerte del Oh, programa, Todo es prólogo para Patch. el prólogo digo, el rosco Bueno, de Antonio Pacheco. centro del rosco ya lo hemos comentado, señor Almada. eh, que la última, que lo que he leído, que esto será seguramente un sino nevero, que lo primero que va a hacer es crujirse a Cazorla. ahí el rumor.
Hoy llevan con el rumor todo el día Madre de que mía. no va a contar con Cazorla, pero vamos, yo no tengo información de ello. Que, Hasta ahí podíamos Merece la llegar. pena bajar y que siga jugando Cazorla, fíjate lo que que te es que digo. Para madre. No, bajar no, igual. sí, 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 claro. pero 14 puntos primero, ¿eh? Lo que ¿Cuántos pasa es tiene? que yo, desde luego, tengo también aquí en mi Hall of Fame otro candidato al descenso absolutamente, es que la Real Sociedad fiche al pájaro este Pellegrino Bueno, Matarazzo. bueno, 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 O sea, bueno, bueno, bueno. Ex del Hoffenheim. Pero con pero, una trayectoria cortísima como entrenador, por lo que he visto, ¿no? pero que ni es italiano, No, no, es Es estadounidense. que es estadounidense. americano, es Sí, que ni sí, De siquiera sí. es New Jersey, italiano, que es todo un fake. Mira, Soprano, como Rossi. como Tony Sí, Soprano. ostras, Madre pero mía, la Real Sociedad. ¿Qué, yo qué es que toma de Sí, decisiones? sí, estos clubes, tío, que están así sí. y se traen a un pájaro que no sabes cómo te va. Igual te sale fenomenal, ¿eh? Ataque de Pero panenquismo, sí, pero la apuesta es una excentricidad. Sí. y estando don José Ramón Sandoval en su domicilio personal, Yo, es yo que, me que- es quedé, que- cuando lo escuché la primera vez, Huracán Sandoval. pensé que era Netflix. Netflix poniendo pasta para Stranger Things. Porque el chaval, hay ¿Qué? uno de los actores que se llama Ah, sí, Ah, Matarazzo también, Galen sí, Galen Matarazzo, sí, Matarazzo. sí, mira. ¿Ah, sí, sí? sí. Dije, te lo juro que lo primero que pensé es en Es Stranger verdad, es Things. Digo, verdad. hostia, esto es Pues yo, Netflix, que son unos cabrones que lo yo, están llenando todo, el metro, todo lleno de Stranger Things. Pues tú no vas en metro, Carleto. Como que no. Tú en metro. Bueno, ahora, o sea, desde casi mediados de noviembre hasta todas estas fechas, para empezar a ir a la radio, cuando voy a la SER el fin de semana, ya Sí. no se puede coger el coche. No se puede Vale, yo coger en el vale, la coche. vale. Real pensé que Sí, iban a sí. llamar a García Pimienta. Sí, sí, Se Dije, sí, habló, dije, también. sí. me Sí. cuadra por la plantilla que tiene, el modelo que le Sí, gusta a sí. García Pimienta. Y bueno, pues ha aparecido este hombre que Patch le ha hecho honor en ese rosco. Yo vamos, Bien, bien, bien. absolutamente. Luego también tengo, para mí lo que es el fichaje de la temporada, absolutamente, que es Sergio Reguilón por Inter Miami. Sí, 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 sí. Me parece carrerón. He visto la foto de Reguilón, que está en sus pantallas, y Reguilón de repente tiene 35 años. Ha pasado de tener 23 a 35 Sí. en 2 temporadas. Como los de Stranger Things también. Sí, es una cosa ciertamente sorprendente, ¿no? En fin, no sé. Que nos patrocine, ¿eh? Netflix. Sí. Sí. Luego, muy fan, absolutamente muy fan en el sentido inverso del término fan, de Livakovic, ¿no? Del portero del Girona que Ah, dice que sí. él no juega al fútbol, que él tiene que jugar al Mundial y que le da igual que Cazanigas esté muriendo, que le da igual, que él no juega. Pero bueno, pero ¿esto ¡Qué qué es? gestión! ¿Esto qué mierda es? No, pero ¿esto qué es, tío? O Es sea, increíble, ¿eh? no, o sea, no sé, tío. O sea, es que me parece lo mínimo, ¿no? O sea, no sé, bueno, yo qué sé, tío, yo qué sé, es que no entiendo Y nada. mira, y Ter Stegen al revés. Correcto, Ter Stegen necesita jugar para ir al Mundial. Oye, correcto. pues, Hostia, cuidado, ¿eh? ¿Ter Ter Stegen al Stegen. Girona? Cuidado, ¿eh? Con menos se han hecho aperturas Con de deportes, con ¿eh? Mitchell, ¿eh? Con Mitchell estaría bien, ¿eh? Yo simplemente digo que el Livakovic este tiene que ser fino, porque Sí. para ser suplente de Gazaniga, ¿cómo tienes que ser? Es Pues como, por ahí viene un poco ¿cómo la tienes que polémica, ser, que tío? Es que, él venía para ser titular y él de claro, repente tío, ve que no juega y él no lo entiende y bueno, pues acaba no lo en esa entiendo. situación que tú dices digna de la regional, sí, sí. Absolutamente. Esto que me ha flipado, macho, que es que han nombrado a Vardy, a Jamie Vardy, mejor jugador de la Serie A en este mes. La Cremonese, sí, señor. En la Cremonese, tío. A Jamie Vardy, tío. O sea, que me parece Hombre. mitiquísimo todo esto, tío. Y Modric, con 73 años, es el MVP de la liga también. O sea, la Serie A, tío, es una mandanga importantísima, ¿eh? Hay Sí, que sí. seguir mucho más de cerca de lo que estamos siguiendo, porque aquí solo vemos los resúmenes de Nico Paz. Nada más que vemos eso. No, yo no veo ni eso, o sea que. Pero tú te Imagínate. ves todo absolutamente del combo de Cesc Fábregas, tú te lo ves absolutamente todo. Eso para empezar. Oye, y Sí. el Mudo Vázquez, ¿eh? Compañero de Jimmy Vardy, ¿eh? Correcto. Todos con 185 años. Es que es una liga superior. Edin Seco sigue también. Sí, por supuesto. Ni idea, pero sí. A Checo le Yo, vi yo hace poco en un Multichampions o algo de eso. Está Edin Dzeko en la Fiorentina, La que a estas Fiorentina. alturas Que está está para muy descender, mal. no ha ganado para ni un bajar, sí. partido. Está Ni muy un mal, partido. sí, sí. Lleva la friolera de 0 goles en la Serie A, Edin Dzeko.
Ay, Luego, de las pocas cosas buenas que ha traído este año el chat este que tenemos con esta panda de losers, Sí. que descubrí ahí, gracias al señor Renaldiños, la existencia de un jugador de Boca Juniors al que llaman Jagger, evidentemente por su parecido con el mítico vocalista, y resulta que el tal Jagger no sabe qué son los Rolling Stones. O sea, te Opa. llevan llamando toda la puta vida Jagger y dices, yo es que los Rolling Stones no sé lo que son. No has tenido ni como, curiosidad de mirarlo. Es que es una como cosa. Nesques, como Nesques, ¿os Como acordáis de Nesques? Nesques. Nesques, Sí, sí, correcto. sí. Ha Nesques. jugado Es la que Copa. está en Ha Guadalajara, salido ¿no? ahora, Guadalajara. En ha el salido en la Guadalajara. prensa, claro, por esto, por él. Sí. Sí, sí. Nesques, mítico. Y bueno, pues, ¿qué más? Tengo dos temazos de cierre. Tengo dos temazos de cierre. El número uno, por supuesto, don Florentino Pérez, MVP de los discursos navideños para mí. Con lo de O la sea, Copa de Navidad yo del Madrid. espero que don Felipe este año diga, iba a contaros una cosa, pero voy Del a poner campo. este vídeo. Ah, del campo, ¿no? No, Felipe, nuestro rey. En el mensaje de Navidad va a decir, yo iba a contar un discurso, pero este es mejor. Y le va a dar play y va a salir don Florentino Pérez diciendo las cosas de Negreira y de todas estas cosas. Sí. Ya sabes Sensacional. que ahora de lo que se está hablando es del giro de Florentino del año pasado, que había que ayudar al Barça, a este año cargar con todo Sí, contra el Barça. Bueno, pero son circunstancias. algo ha No, pasado. no. No, Él lo tenía dentro y ahora que le ha digo que me salido. parece, a mí me parece bien que se subraye la contradicción, pero que igual no es el tema del caso Negreira ese. No, pero mira, es que a Florentino ahora, mira, de repente a Florentino ahora, como dicen los modelos, le ha nacido, que es un concepto que yo no Le conocía. ha nacido. Sí, al ver la isla tú en las islas de las tentaciones, cuando alguien se rolla con alguien, dice, es que me ha nacido. Me ha nacido y no Me ha puedo evitarlo. nacido. Me ha Madre mía. nacido. Es que Pues entonces yo creo que me parece un programa deleznable. deleznable. Pues ahora le ha salido, pues a Florentino le ha nacido lo de Negreira ahora. Ya, ya. Bueno, Y luego, último bloque del Rosco, Brahim, ¿no? sí, Que ha sido convocado por la selección de Marruecos para la Copa de África. sí. Entonces, espero que Marruecos llegue a la final y espero que esta Copa África dure mínimo 14 temporadas consecutivas. Muchas gracias. Genial, como siempre, Patch. Pero entre que no Eh, puedo parar la risa esta, que tengo que decirte que he sentido un poco de decepción porque no he encontrado que hayas. Quizá pensabas que lo iba a comentar yo, pero de verdad el abrazo entre Bordalás y Manolo González no Ah, tenía un huequito en sí. tu. ¿Verdad? Era digno, ¿verdad? Por lo menos dilo aquí que era digno de No, aparecer. no, no. Emocionado, ¿eh? Pelos como escarpias al recordar. Qué bonito, sí, sí. Se dijeron tres veces, ¿estás bien? ¿Estás Sí. bien? Sí, sí, ¿Estás sí, sí. bien? Sí, Fenomenal. ¿Y sí, tú qué pero tal? ¿estás Muy bien? bien. Pues Sí, sí, venga. estoy bien. ¿Y tú estás bien? Oye, pero Bienvenido, ¿eh? enhorabuena ¿Estás de bien? verdad, ¿eh? De verdad, enhorabuena de verdad. Y tú también, de verdad, enhorabuena, de verdad. Buah, Hola, don fenomenal. Pepito, hola, don José. Sí, sí. Versión Excelente. fútbol. Don José, nunca mejor Estupendo, dicho. maravilloso. Muy, muy, muy guapo. Bueno, que vamos a tener el programa estas Navidades también. El 1 de enero, siguiente ¿Ah, sí? programa. Mira Qué qué bien. maravilla. Si no se tuerce nada, nos hemos comprometido a grabar próximamente. Así Fenómeno. que nada, ¿cómo se presentan vuestras Navidades? Yo en Portugal. ¿En Portugal? Qué bien. Sí, mi chica vive en Lisboa Oh, qué y, maravilla. y me voy para pasar la Navidad y vendremos en fin de año para aquí, para Madrid. Me ha servido, aparte de conocer una mujer espectacular, para aprender portugués, que me ha Qué venido bueno, luego tío. también muy bien a nivel laboral. No hablaba ni Ah, papa y ahora pues chapurré un poquillo. Qué Todo bueno, tío. bien. muy bien. Y me hubiera Pues, gustado estar en... ¿Qué? no, no, Aquí que somos ahora lusófilos. sí, Somos muy lusófilos. sí. Yo me he pedido Asterix en Lusitania para los Qué Reyes. bien. Otro dato más, yo ya lo tengo. Me Ya lo hubiera... tienes. Muy Yo, bien. yo los tengo, yo los cómics de Asterix los tengo toda la colección. Tengo toda la colección de Asterix. No puedo Sí. enseñarosla porque no estoy en casa. Os hubiera enseñado la camiseta de Chedira de Marruecos, que también me la Oh, compré. Oh, Después, por favor. después del Muy Mundial de bien. Qatar, yo tengo la Madre. camisa de Chedira con la Increíble. selección de Marruecos. Eso no lo Y yo, tiene ni Nil, ¿eh, Patch?
Bueno, precisamente con Neil, que es Precisamente. testigo de esto que voy a decir, nos encontramos en el IKEA de Hospitalet con Salvador Sobral. O sea, simplemente os digo esto. ¿Ves? Lusófonos. ¿Sabes Son quiénes fueron los filósofos. otros dos que se compraron la camiseta de Chedira? Conmigo, a la vez. Fran Guillén y Joan Manaveira, los tres. Hostia. Muy bien, ¿eh? Muy Madre bien. mía. Y lo dijimos después de ese famoso partido con España, que Chedira estuvo impresionante. No, Dijimos, impresionante. nos compramos la camiseta y nos la compramos los tres, sí, señor. Muy bien, ¿eh? Muy Aquí bueno, es muy un bueno. ídolo de saber empatar desde que hacíamos saber y encatar Exactamente. en aquel mundial. Tenemos que ir preparando, Patch, Sí. la cobertura del nuevo mundial. Ujú. Este que va a tener 200.000 partidos, la Ya, mitad pues, de ellos a las 4 de la mañana y que no le va a interesar a 6 semanas, nadie. ¿no? 6 semanas Va a o. ser una mandanga horrorosa, ¿eh? Es Haití, horrible. Curazao, qué maravilla, ¿eh? Es Cabo Verde. horrible este mundial, de verdad. Horrible. Va a ser el ¿Qué primer más vais a mundial hacer en Navidad? que empiece a seguir en 16avos de final, a lo mejor, ¿eh? Todos son grupos de la muerte de sueño, tío. O sea, o sea, vas a quedarte absolutamente cadáver. Va a ser el puto Tour de Francia a todas horas, tío. Sin Acojonante. castillos. Sin Acojonante. castillos. Bueno, yo iré a Barcelona. Anuncio mi presencia en San Mamés el día Hombre, 22 por para favor. ver a Real Club Deportivo Español, que Caza como es autógrafos, ya lunes, saben. puedo ir con los chicos. Luego voy a Barcelona unos días y Sí. luego tiro para Coruña hasta Reyes. Que harás con Patch, ¿no? En Barcelona o no. No sé si coincidimos. Yo voy a estar en Madrid, igual cruzamos. Así, Bueno, Y ya tú- veremos. y un mensajito. yo en Madrid y tú, Patch, entre Madrid y Barcelona, entonces. Madrid y ¿no? Barcelona, sí. Bueno, pues ¿hacemos el chiste ese de las navidades bien en familia o Nah, es muy feo. está muy visto ya, ¿no? Muy viejuno. Sí. ¿Tienes algún turrón nuevo este año? Así, de Vicens. Uy, fatal. Un sabor. Fatal. Está en el mainstream ya, ¿Te ha ¿eh? pillado el toro ya lo con estaba. el No, turrón no, o no, qué? no, no. Muy. El IMAX de Vicens, fatal este año. Muy mal. ¿Qué sabores propone? No sé, lo que he ¿Están probado estancado? nuevo, tío, no me ha gustado nada. No, es que ni siquiera sé deciros porque se me ha olvidado. Los probé los primeritos, los nuevos, y Sí. nada interesante. No estoy Hay feliz. hay una hora de Pantera Rosa. Sí, Pacheco Alucinante. Junior es muy fan. A mí no me ha gustado nada, la verdad. ¿No te ha gustado? No, además, no puedo con el mundo turrón tamaño chocolatina enana. Eso no es turrón. Ya. O sea, si es turrón, es turrón. Tiene un Queremos tamaño turrón, Eso, turrón, es turrón. eso es un alfajor, ¿no? ¿O Y qué si es eso? cuesta la tableta 180 euros, bien, pero que tenga el tamaño. Eso. Porque es que la caja ya es enana y y es una chocolatina un poquito más grande. Mm. Esto es que la OCU no sé en qué anda pensando. No está lo que tiene que estar, Patch. Claro, tío. Me Se parece están anunciando, por deleznable. cierto. Mira, te voy a tirar en- un sabor correcto, A ver. grato. Banoffee de la marca del Lidl. Vale, Ah, ¿sí? Ahí se lo dejo. Sí. Oye, me quedé yo sin probar tu Banoffee, ¿eh? Sí, eso fue un Que problema. ahí eso con la fue Thermomix. eso ya lo contaremos Fraude. otro día, ¿eh? Pues lo intenté hacer igual 16 veces. Sí, no fue posible. Asignatura pendiente, Se gastaste. me cortó la nata a las 16. Increíble.